Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a el podcast de Tangente. Estamos ya en nuestra tercera semana y me acompañan Lucy. ¿Qué tal, Lucy? Hola. Y Rudy, que está debutando en esta versión de Tangente, aunque ya veníamos del programa de radio Fíjese Qué. Sí, estrenándome aquí, la verdad, bastante emocionado. Bonito lugar. ¿Te gusta cómo quedó? Sí, yo creo que no sé si todavía hay tiempo para aportar o sugerir cosas, pero estoy pensando qué podría poner yo en la pared del equipo. Yo estaba pensando poner algo ya sea, porque hay mucho deporte, sentía ahí, entonces tal vez algo más tontito, un mal chiste por ahí. Pero lo estoy pensando. Para los que nos están escuchando en Spotify, aquí en el set que hemos montado tenemos un pequeño rincón donde hemos puesto imágenes que nos representan de alguna u otra manera. Y por supuesto esto está abierto para que cada uno del equipo que se va incorporando, ¿verdad? Y que va debutando haga su aporte. Entonces, piénsalo bien. Sí, voy a pensar. Y ahí nos cuentas. ¿Qué tal la Semana Santa? ¿Cómo les fue? Estamos grabando el lunes, que día soy 10. 10. Lunes de Pascua. Lunes de Aguas se llama en Salamanca. ¿Saben por qué se llama Lunes de Aguas? ¿Por qué? Porque en Semana Santa se sacaba a las prostitutas de la ciudad y se les mandaba a las prostitutas al otro lado del Tormes, ¿no? Que es el río que pasa por Salamanca. Entonces, cuando pasaba la Semana Santa, el lunes volvían y era un día de júbilo porque volvían las prostitutas. Y se le llamaba Lunes de Aguas porque cruzaban el río otra vez las prostitutas. Eso es lo que siempre se ha dicho en esa zona. Yo, sea verdad o no, me creo la historia porque me parece una historia muy divertida, muy representativa del cachurequismo en general, ¿no? Que esconde... Siempre el cachurequismo esconde una contradicción, esconde una hipocresía, ¿verdad? O sea, las prostitutas tienen su lugar, ¿verdad? En la sociedad. Pero justo esta semana que estamos celebrando, sácalas. Y luego cuando vuelvan, celébralo. Porque volvieron. Hemos estado una semana sin ellas, ¿verdad? Entonces, pero la pregunta es, toda la cuaresma sí estuvieron ahí, solo Semana Santa. Solo Semana Santa. Ok, entonces la cuaresma sí. Sí. Tal vez solo los viernes era... Porque todavía en la cuaresma hay penitencia. No hay que pasarse tampoco, Rudy. Bueno, aquí es más inocente la cosa porque todo gira alrededor de los huevos, pero de los huevos de comer, ¿no? Porque para el carnaval se rompen los huevos en la cabeza, ¿no? Y para la Pascua están los huevos de Pascua porque durante la cuaresma y la Semana Santa, antes, parte del ayuno y abstinencia era no se podía comer huevo. Claro. Ok. Bueno, a mí eso del conejo de Pascua sí me descoloca. No es parte de la tradición española. Pues de la mía, desde luego, no, la de Castilla, que es la que importa. Porque la del sur de España sabemos todos que no importa. Y vas a empezar con tus regionalismos que solo te... Y tampoco celebrás el Lunes de Aguas, de alguna manera. Yo nunca. Esa es la gente pervertida de Salamanca. Yo soy de Zamora. Claro. Que estamos a media hora, pero bueno, eso es Zamora. ¿Qué hicieron? A mí se me quedó corta. Yo fui a Titlán, que para mí sigue siendo un paraíso, no me canso. Es una belleza. Sí, pude relajarme, pero también vi procesiones... ¿Cómo está el agua? Bueno, donde yo estuve limpísima. Bien. O sea, la verdad, suficientemente cristalina, transparente, limpia para poder confiar en meter a mis hijas. Ahí nos metimos al lago, que es una belleza. Y sí, también vimos procesiones que ahí hacen. Vimos una de Viernes Santo en Palopó, con sus alfombras y todo. La verdad es que ese folclore es súper bonito de esta época aquí en Guatemala. ¿Tú, Rudy? Yo, como buen panza verde, estuve en la Antigua, en la casa de mi familia. Bueno, desde el miércoles estuve ahí, pero ya había estado desde el viernes. Perdón por la ignorancia, panza verde. Panza verde, sí. Los antigüeños se nos llama panza verde, o quienes nacimos en... Hay un restaurante que se llama Panza Verde. Eso sí, son panza verde. No sabía que... El equipo de fútbol también se les dice los panza verde. ¿Y de dónde viene el Antigua GFC? Perdón por la ignorancia. No, está bien. El equipo de la Antigua, de la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, que ahora se llama la Antigua Guatemala. Qué bonito nombre, Santiago de los Caballeros. Es bonito. Pues el equipo, su mascota es un aguacate cuya semilla es una pelota de fútbol. Porque cuando se vino a la capital, bueno, cuando hubo los terremotos de 1773, una gran tangente que vamos a echar ahorita, pero bueno, Dale. Este es el programa. Cuando se mudó la ciudad que antes era... vamos a ver, cuando la ciudad estaba en el Valle de Panchoy,
y hubo los terremotos de 1773. Mudaron la ciudad para aquí, para la Nueva Guatemala, y dejaron atrás la antigua Guatemala. Entonces, las personas que no se querían mudar para acá fueron los rebeldes, fueron los revolucionarios que decían no nos vamos, principalmente alrededor del barrio de La Merced, que era donde se había construido una de las iglesias más recientemente terminadas, y pues obligaron a las personas a irse, consiguieron cartas y decretos para mudar a la ciudad entera, aquí al Valle de la Asunción, que es donde estamos ahora, en la Nueva Guatemala, y atrás se quedaron entonces solo las personas que no quisieron hacer caso, y los decretos incluían temas religiosos y temas productivos. Entonces, en temas religiosos ordenaron que trajeran todas las imágenes de las iglesias. Entonces, las personas que estaban muy arraigadas con su identidad porque estaban asociadas con el barrio y la iglesia, cuando movieron las cosas para la Nueva Guatemala, se mudaron. Algunos de ellos dijeron, no queremos, hasta que llegó la carta, la vieron con sus propios ojos y las trajeron. Y de ahí, de hecho, trajeron algunos cargándolas físicamente. Pero también trajeron el sector productivo y los ganaderos se vinieron para aquí alrededor del Valle de la Nueva. Por eso le llaman también Valle de las Vacas, ¿no? También aquí había mucha producción, entonces también naturalmente se iba a dar. Entonces se quedaron, mucha de la dieta allá se quedó sin carne y sin producción de carne. Entonces lo que había para comer era cosas verdes, muchos vegetales, aguacates. Y de ahí entonces lo que comíamos era cosas verdes. Mira, por eso son tan sanos. Panza verde. Por eso son tan sanos y tan fit, ¿verdad? Bueno, sí, hay de todo, porque yo recuerdo un señor que llegaba al estadio ahí de Antigua GFC y iba vestido de aguacate y la semilla era su panza. Sí. Ya te imaginarás el tamaño, ¿verdad? Pero sí. Entonces yo estuve en Semana Santa. En la además casa bonita Semana Santa la de Antigua. Sí. O sea, también se vive ahí y es un escenario maravilloso para las alfombras, para las procesiones, para todo eso, que en este programa, como los que fueron fans del Jueves Cultural, saben que nosotros hemos hecho innumerables especiales de Semana Santa, que somos hiper fan de Semana Santa en este programa, ¿verdad? Entonces, a mí, mi tradición es ir a la casa de mi familia, estar haciendo las alfombras, ahí pasan 5 procesiones en total durante la Semana Santa. Entonces hacemos alfombra nosotros, hay que decidir, tenemos un tío ahí que es el que es la mente maestra detrás de cómo se diseña todo y él lo va haciendo sobre la marcha. Y hay como un espacio ya más o menos asignado, es informal eso. Uno habla con los vecinos, pero donde estamos nosotros no tenemos muchos vecinos muy cercanos y no mucha gente hace, entonces tenemos todo el espacio que queramos. Bueno. De hecho, hay gente que ha llegado con mi abuelita y le ha pedido, mire, podemos hacer la alfombra a la par de su casa en este espacio porque vimos que nadie lo hace y somos de una colonia que no pasan las procesiones por ahí. Entonces llegan, traen sus materiales, hacen y después están con nosotros. ¿Y las que hace tu familia así tienen contenido político, los mensajes políticos, las alfombras? No, bueno, sí tengo familiares que están involucrados con esas alfombras, pero la de mi familia enfrente a la casa de mi familia no. ¿Y qué te parece eso? Pero eso está interesantísimo. ¿Qué les parece el hecho de que haya manifestaciones que son fundamentalmente, bueno, son del pueblo, además no son eclesiásticas, son del pueblo, son laicas, pero tienen contenido político, ¿no? Vimos una que se hizo bastante viral que hacía referencia a que el MP no los investigó, el OJ los dejó libres, el TSE los inscribió, digamos, o sea, hizo que la verdad es un mensaje muy poderoso y muy descriptivo de lo que está pasando. Pero ¿cómo se les queda el cuerpo con una manifestación que es fundamentalmente religiosa que tenga contenido político? Yo pienso que al fin y al cabo el origen de las alfombras es que son ofrendas y son una forma de oración alternativa, digamos. En vez de decir tus plegarias en tu mente para Dios, las estás poniendo en un diseño artístico en el suelo. Y si la plegaria de esta gente es hacer ver lo mal que está la política en Guatemala, yo pienso que están en toda libertad de hacerlo. Realmente a mí me parece fabuloso, creativo y de hecho un fenómeno fascinante que no había visto antes. Yo no recuerdo haber visto en años anteriores que se hayan colocado este tipo de mensajes políticos en las alfombras, la verdad. Pues yo estoy de acuerdo, yo creo que también es, bueno, retratar la historia de Jesús como la cuenta la iglesia hoy en día, pues creo que es una historia de injusticia en muchos niveles y es tener esa conciencia
retratada constantemente para que estemos conscientes. Claro, el juicio en el Sanedrín, es la lavada de manos de Poncio Pilato, y la verdad es que puedes encontrar paralelismos muy claros entre instituciones que se lavan las manos y que no quieren saber nada y otras que directamente persiguen a alguien por sus opiniones, por sus posturas, ¿no? Correcto, entonces yo lo veo muy asociado con, bueno, sí, es también una creación de conciencia colectiva sobre diferentes procesos, siempre con una creencia de trasfondo, ¿verdad? Pero le veo espacio a la interpretación personal y familiar de cada casa, cada hogar que tiene derecho a un espacio público que dice, así pienso yo, hablemos, salgamos a las calles a conversar, salgamos a ver, vos tenés tu alfombra, yo creo que el debate no es de libertad, porque yo creo que podemos estar todos de acuerdo que todo el mundo tiene libertad en ese sentido de expresarse de esa manera. Era más el juicio de valor que algunos han hecho en este debate sobre si es conveniente o no es conveniente. Y viendo que los dos están de acuerdo con esto y haciendo un poquito de abogado del diablo, ¿no les parece que podemos caer en lo mismo que hemos criticado de algunos políticos que tienen a Dios en la boca constantemente y que instrumentalizan el discurso religioso y las imágenes religiosas y la religiosidad para básicamente personificar los valores de una sociedad que en realidad no personifican, ¿verdad? Porque cuando ves los hechos son las personas menos coherentes con esa clase de posturas religiosas que hay en Guatemala. ¿No les parece que también qué tanto son 100% espontáneas del pueblo esa clase de mensajes, o que a lo mejor detrás había alguien que podía de alguna manera estar relacionado con política? Pues yo tengo un ejemplo que traigo de la Antigua, que no sé si ustedes vieron también, de unos romanos que pisotearon una de las alfombras antes de que llegara la procesión, ¿verdad? Entonces, supuestamente tienen que ser los cargadores que llevan la alfombra quienes pasan sobre ella, pero aquí fue antes, los romanos la pisaron antes. Y la razón de por qué es porque ellos en esa casa, en esa parte de la primera avenida norte, en la Antigua, ya son famosos porque son medio revolucionarios y utilizan estos espacios para manifestar algún tipo de mensaje. Y lo han hecho anteriormente, que en el poste que queda enfrente cuelgan una imagen de Judas y la disfrazan de acuerdo al contexto que va asociado a su mensaje. Entonces, años anteriores hablaron de agresión sexual o abuso y acoso sexual, o hablaron de corrupción, y también se utiliza en otros contextos como en la quema del diablo, que se ponen figuras políticas y se dice, estamos quemando esto y necesitamos esta limpieza, ¿verdad? Entonces, esta casa o esta parte de la calle es famosa por haberla hecho antes, cuelgan esta figura, y este año colgaron 2 y la vistieron de Judas. El Jueves Santo. ¿Quién? El Jueves Santo. Ajá, eran 2 concejales de la municipalidad actual, del Consejo Municipal actual de la Antigua, y uno de ellos pertenece también a la hermandad de la iglesia de San Francisco, que era la que estaba pasando, y le pusieron la túnica de quienes son parte de la hermandad y lo colgaron ahí. Y cuando pasaron los romanos, el capo romano, no sé cómo referirme a él, pero como que el mero mero, el líder, ajá, la vio y decidió, no, que la quitamos. Entonces arrebató la imagen de Judas y quería quitarle los rótulos a la gente, y después le ordenó a los romanos que antes de que llegara la procesión, todos iban a alinear a la par de la procesión, antes de que llegara la procesión, perdón, todos los romanos se iban a alinear y él les iba a dar la orden, y después, ¡zas!, luz verde, pasan todos encima. Y era porque el mensaje que tenía ahí era en contra del POT que se aprobó recientemente. Que lo acaban de bloquear, ¿verdad? Que también... jurídicamente lo bloquearon. ¿Sí? Sí. Que dicen que es una vergüenza de POT. Es que no sabemos. No saben. No sabemos. O sea, sabemos la presentación que hubo, pues fue un video. Pero y no hay un documento. No ha circulado. O sea, es opaco completamente. Es que eso es que está mal. Hicieron talleres, pero no sabemos... O sea, sabemos que se hicieron talleres, las personas que hablan de los talleres creen que fue bien recibida su retroalimentación, pero no sabemos en qué se convirtió esa retroalimentación y el documento en qué quedó. Solo para aclarar, POT es un plan de ordenamiento territorial para quienes no hablan lenguaje de políticas públicas o gestión municipal. Lo que se ha dicho de ese POT, cierta gente que parece conocerlo, pero como dice Rudy, no lo tenemos tan claro, es que responde mucho a intereses inmobiliarios y que arruinaría un poquito ese cuidado de los bienes históricos y tradicionales de la Antigua. Sí, que es lo que hacen que la Antigua sea la Antigua. Y pondría en riesgo el estatus actual del patrimonio cultural de la humanidad que tiene ante la UNESCO. Entonces también le quitaría mucho valor agregado que la ciudad ya tiene
y que contribuye al valor de la estadía, yo siempre me acuerdo de un caso que es el de la Plaza Mayor de Ávila, en España. Le pusieron un edificio tan horrendo en medio de una plaza mayor que era... Ávila es una ciudad muy, muy bonita, preciosa, tiene una de las murallas mejor conservadas del mundo, diría yo. O sea, es una cosa maravillosa entrar... yo viví mis 2 primeros meses de vida en esa ciudad, porque mi padre estaba asignado allí. Y cuando entras, y además es bastante estepario, cuando entras ves la muralla desde fuera y la ves perfecta, es una cosa maravillosa. En esa Plaza Mayor se puso un totoposte tan espectacularmente horrible y hubo varios artículos alrededor de los intereses comerciales que había detrás, era vergonzoso. Una corrupción espantosa, ¿verdad? Y suena coherente en este país que pasen cosas similares, ¿no? Sí. ¿Y qué era lo que decía la alfombra en sí, digamos, como para provocar el pisoteo? Imagínate, te paras en el Cerro de la Cruz, que es un cerro que está en la parte norte de la ciudad, y ves hacia la ciudad y tenés de fondo los volcanes. Entonces había la cuadriculada del diseño original de la ciudad, y atrás en el fondo, después cuando termina la parte cuadriculada, estaban unos edificios. Como que edificios construyendo, así con varios pisos, que no es común para la ciudad colonial de Antigua Guatemala. Entonces, esos edificios ahí me faltaba que un McDonald's, así con una M de McDonald's, ¿sabes? Decía, al fondo de la ciudad. Este territorio no se vende, un pot para la gente, ¿verdad? Mira, entonces, no, el pero mensaje era muy bueno, específico. pero hay que decirlo, los romanos que optaron por pisotearlo también es un acto político ese. Claro. Tan acto político es uno como el otro, ¿no? Igual hay que entender que los romanos ahí son pagados, ¿verdad? O sea, el rol de romano en estas procesiones son personas a quienes les pagan por ir toda la procesión haciéndolo. Entonces hay un rol ahí. Es menos espontáneo. Pero, cuando el jefe dice a pisotear, pisotean porque cobran, ¿verdad? Sí, y lo de la quema del diablo que mencionabas también, eso es espectacular. Yo pasé una quema del diablo ahí y creo que esa vez era una diabla. Si no estoy mal, era Roxana Valdetti, tal vez, no sé. También había una alcaldesa que era Susana Asensio, que fue diabla una vez. Entonces no sé si tal vez fue ella. Pero... Ajá, pero me parece una manifestación pacífica y creativa de descontento con ciertas figuras políticas. O sea, realmente... Y digamos, la gente esta que dice que si la separación de iglesia y Estado y que entonces, ¿por qué criticamos a los políticos que usan el nombre de Dios, etcétera? Yo los he criticado muchas veces y por eso lo pongo encima de la mesa porque sí es un tema delicado. Yo lo veo diferente. Es algo vomitivo, como en este país se utiliza a Dios y todos los ladrones, pillos, pícaros... pecadores que te puedas imaginar, todos es Dios y pero date Cristo cuenta que aquí el caso es al revés, o sea, realmente no sé cómo aplicaría, porque estos pillos que tú dices, ellos se aprovechan del nombre de Dios para ganar votos. Aquí esto es una manifestación política que no está llamando a votos, o sea, no está diciendo, la alfombra no dice vota por X candidato, pues. O sea, la alfombra lo que está haciendo es protestando en contra de lo que a la población no le gusta. Y también habla mucho de la supuesta apatía que hay en la población. Se habla mucho de esto, ¿verdad? Este es año de elecciones y hay mucha apatía, la gente no quiere saber, pero mira qué bien aparecen ahí manifestaciones espontáneas de la opinión política de la gente. Bueno, yo creo que también hay ciertas como que alfombras que ya sabes qué esperar de manera general, pero no de manera específica. Entonces, por ejemplo, la cuadra donde está la alfombra de las verduras. Ya sabemos, todos los años, ahí cerca del Parque San Sebastián, hay una alfombra que está hecha completamente de verduras y que se ve impresionante, pero es comida, entonces siempre causa revuelo. Esta también sabes, siempre va a haber un Judas ahí colgado, y la pregunta es quién va a ser el Judas. Sí. Eso entonces, entonces también como que le genera identidad a las cuadras. Exacto, ¿verdad? Y te vas y tú, mira... Chicos, vamos a ver del Judas y te lo llevas. Y yo, es lo típico que estoy convencido de mis hijos me estarían preguntando, vamos a ver el Judas este año, a ver quién es. Y preguntarían y le explicarías. No, eso es muy bonito. Pero sí voy a decir que yo pecaría por lo opuesto. Cuando dijiste que hay políticos que tienen a Dios en la boca, yo sí sé que a mí hay personas que piensan en mí y dicen, vos tenés a política en la boca. O sea, cualquier cosa la relaciono con política, pero es que así es mi formación y no sé, ahí sí peco. Pero una vez más, los políticos tienen todo el derecho a tener a Dios en la boca, hay que decirlo. O sea, un candidato puede hacer todo eso. Claro. ¿Se acuerdan cuando Valdizón, solo para quien no lo sepa, confeso narcolavador en Estados Unidos? Confeso, firmó que él había lavado dinero del narco, sabiendo que venía del narco y encima con eso había pagado su campaña electoral. Eso está escrito y está firmado por él, ¿verdad?
¿Se acuerdan que salía con 2 Biblias? Así. Un gesto así como del Cristo de Río de Janeiro, ¿eh? El tipo... me pongo nervioso cuando estoy hablando de estas cosas. Te emocionas. Se ponía así y tenía el discurso más mesiánico y horrible y demás. Tiene todo el derecho. O sea, nadie está hablando de su libertad para eso. Pero creo que es criticable. Y yo creo que salió mucha gente diciendo no metan algo tan sucio y tan molesto y precisamente por esa desafección que hay con el sistema, no metan política porque entonces los otros van a meter y tal y todo se va a convertir en un juego político. Pero me da la sensación por la descripción de Rudy que por lo menos en la antigua ya tiene una connotación política desde hace bastante tiempo, ¿no? Eso ya está tintado de ese lado. Yo no me lo imagino en la Semana Santa que yo he vivido, que es la de Zamora, como muchos de los que nos escuchaban en el programa de radio saben y ojalá lo vayan sabiendo según vayamos haciendo especiales de Semana Santa aquí en el podcast Tangente. Yo he vivido una que no me parecería imposible, digamos, pensar en contenido político en medio de las imágenes. Político coyuntural partidario. Obviamente la política está en todo y todo lo podemos politizar y podemos hablar de status quo y podemos hablar de tradiciones que obedecen a órdenes políticos. Esa conversación es interesantísima. Pero directamente decir en un lugar de una procesión el alcalde es un hijo de la gran diabla y tal, eso para mí es absolutamente impensable. Absolutamente. Entonces me conecto un poquito con la gente que sí pide que haya separación y que no se mezclen esas cosas. Un poquito, no del todo. O sea, tampoco nos vamos a pasar porque también, hay que decirlo, en mucho de esto de quitamos la política de todo, no mencionemos política y tal, está encerrado el conservadurismo del status quo. Lo que le conviene al status quo es que estas cosas no pasen, que esas manifestaciones no se den, que no se hable de política. Un poquito como también el pensamiento positivista y mágico de Guate genial y Guate cool, Guate ámara y todo esto también oculta Guate is not mala. Esas cosas terribles, ¿verdad? Pero muchas veces esa clase de pensamiento es una forma de revestir y de justificar y de invisibilizar en gran medida cosas que están pasando. No hables de cosas malas, hablemos de cosas buenas. Yo me acuerdo de uno que conocía que llegó una vez a casa y decía, yo no me contamino con noticias. No me contamino. Claro, tú que puedes, ¿va? O sea, tú no agarras el bus y tu madre se enferma y no hay penicilina o cosas así, ¿va? Tú ese problema no lo tienes. En esa circunstancia, qué bonito decir, ay, los volcanes son preciosos. Sí. Ay, qué bonito es esta cascada de no sé dónde, ¿verdad? Como ponete un lito en la muñeca y cada vez que hables mal de Guate te lo vas a reventar. Sí. No, o la idea esta de que criticar un sistema político es de alguna manera... criticar al país. Criticar al país y tener cierto resentimiento hacia el país cuando es todo lo contrario, creo yo. Es amar profundamente al país, es querer que no lo estén pisoteando estos hijos de la Gran Bretaña, ¿verdad? Es clarísimo. Para mí que si de verdad quieres a Guatemala, no quieres que esta banda de ladrones lo esté saqueando constantemente. Tu dicho es estos hijos de la Gran Bretaña. Sí, por no decir... Qué risa. Por no decir lo que es. No, sí, y lo digo como medio irlandés, medio español, lo digo con mucho fundamento. No, los hijos de la Gran Bretaña. No, yo estoy se de acuerdo. me enfaden los amigos de la embajada de Gran Bretaña. Pero, que aquí hay uno, pero ahí tengo que reconocer, yo soy uno de ellos, ¿verdad? Sí. Pero yo estoy de acuerdo con lo que decías y también esta pregunta de ¿qué tan privado, qué tan pública queremos que sea la discusión política, ¿verdad? Porque pues entonces tampoco la queremos en privada, las... olvídate, es no, pero, Corea del Norte, ¿va? Pero es como que la querés que esté en las escuelas, ¿sí o no? O sea, ¿deberías tener un foro de debate en las universidades? Sí. Va. ¿En los colegios, cuando todavía no pueden votar? Sí. Va. Temas políticos, o sea, políticas específicas. Llevar temas políticos a discusión en el colegio, por supuesto. Pero por supuesto. No necesariamente pero hay un movimiento internacional que quiere sacar todo, o sea, del contenido curricular quiere sacar ciertos temas, ¿verdad? Yo sé que no es un movimiento predominante, es un movimiento más radical y extremo, pero sí existe. En Florida lo estamos viendo ahorita, ¿verdad? O sea, bueno, pero eso es. Pero por eso te digo, eso pasa. En Florida es el intento más politizado que existe, es ese.
Sí. Lo que está haciendo el gobernador de Florida es político al 100%. O sea, esa actitud es política, pura y dura. Sí. ¿No? Él, o sea, es un tipo que se está metiendo con empresa privada, que además es importantísima en Florida, que es Disney. ¿Y qué dice Disney? ¿Y qué mensajes da? O sea, es un intervencionismo que debería asustar a todo verdadero liberal, ¿no? Claro. No, deja que el mercado decida. Si los padres quieren que las películas de los niños salgan dos chicas besándose y no les parece bien o les parece mal, si no, monta tú una competencia y tal. No, él está diciendo, vamos a hacer... O sea, hay una política, esa que se ha llamado Don't Say Gay, es una política donde si alguien llega y se queja en una biblioteca pública de un libro, ese libro tiene que ser apartado. No, olvídate. Y a veces quien se ha quejado, y se han documentado estos casos, son señoras solteronas, con perdón, que no tienen hijos y que no tienen por qué tener ninguna preocupación de que leen los niños en una biblioteca. Y vamos, parecía una metralleta de quejas. O sea, 250 libros de quejas de una señora que no tiene hijos. Yo creo que eso es altísimamente político y quieres... De hecho, él está en campaña nacional. Ni siquiera es política de Florida. Él está proyectándose como el nuevo republicanismo, donde en la punta de lanza del nuevo republicanismo está lo que se llama la guerra cultural. Ahora, volviendo de la tangente, Rudy, tú querías decir algo sobre eso, de cuáles son los espacios adecuados para hablar de políticas y un espacio religioso es adecuado para hablar al respecto. Sí, o sea, al final de cuentas hay una línea que no queremos pasar, sí o no, o queremos tecnificar esa decisión, ¿verdad? Delegársela a cuerpos técnicos que decían que sí es un espacio o que sí es un contenido que debe ser discutido en estos espacios o no. Digamos, deberían o no tener las escuelas públicas, que es donde todo el mundo podría mandar a sus hijos a estudiar o a los niños podrían ir ahí. Es un espacio donde queremos que se discutan temas como identidad de género, porque en el documento personal de identificación hay un espacio que queremos que diga cuál es tu identidad o cuál es tu sexo. O sea, esos son temas que los puedes conectar con algo práctico y que no sabes si es que es un espacio que todo el mundo está de acuerdo, hay un consenso de que la política la puedes traer a todos esos lugares o no. O que se estudie y se describa y se discuta el fenómeno de la corrupción, que es tan importante en el caso guatemalteco, también, ¿verdad? O sea, que es tan castrante para la política pública, para el rumbo del país, para hacia dónde vamos o no, ¿verdad? Aunque algunos intenten minimizarlo, es un aspecto que hace... Yo diría que tendría que estar en el centro de la agenda de todo movimiento político, sea liberal, sea socialista, sea conservador, si de verdad quieres avanzar una agenda de país, lo primero que te vas a encontrar son intereses creados alrededor de transacciones corruptas. Eso es tal y como está el sistema político ahora mismo. Vas a tener que romperlo de alguna manera. Ya tu modo de romperlo ya es otra cosa. Pero eso tiene que estar en el centro de tu proyecto político sin ninguna duda. ¿Y empresas? ¿Qué pensás? ¿Podría una empresa, un empresario o una empresaria traer a su espacio un candidato o candidata con la que piensa va alineado con los principios? Ojalá. Ojalá. Yo quisiera ver empresas, en vez de hacerlo por debajo de la mesa, que es como tradicionalmente se ha hecho en este país, porque pensar que los empresarios no han financiado a políticos es absolutamente absurdo. No, lo hacen privado, por eso te digo. No solo en privado, sino lo hacen oculto. Sí. ¿Verdad? Y tenemos muchos ejemplos para documentar esto. Este intento sistemático de que no salga mi nombre. Mira, por cierto, solo voy a meter aquí una tangente. Conto. Aprovechando, en este podcast de no ficción, El Experimento, hay una entrevista que le hacen a Iván Velázquez justamente sobre esto. Y él cuenta cómo fue a hablar con estos empresarios que financiaron pues, de manera anónima a cierto candidato, etcétera, y lo recibieron en la cocina. Ajá. Sí. Y que lo... Di el nombre, ¿no? Que está lanzándose para... Tangente para poder decir el nombre. La tangente es que se está lanzando para diputado ahorita. Ajá. También. Pues bueno, a Iván Velázquez ni siquiera lo pasan a la sala, lo reciben en la cocina, narra él en este podcast. Y bueno, conversan y esto y lo otro, tratando de hacerse el quite, ¿no? Y él les dice como, no se van a hacer el quite. Y ellos, para insistir en quitarse esto, dicen, ya aprendimos nuestra lección. No va a volver a pasar. Ya aprendimos nuestra lección. Quiero ver si en esta campaña verdaderamente demuestran que aprendieron la lección o solo se lo dijeron a Iván Velázquez para evitar que no iban a financiar anónimamente, o sea que lo iban a hacer de una forma lo vas a ver porque se sigue financiando anónimamente a los partidos.
Pero es que la pregunta es, ¿qué elección? Porque creo no que... sé si ellos particularmente, no tengo información de las personas concretas que pidieron perdón si están financiando, espero que no. Pero empresarios financiando anónimamente partidos, les aseguro que está pasando en estos momentos, por supuesto. Sí, por eso yo creo que la lección ahí para muchas personas es, hay dos rutas grandes. Una es, ya no vuelvo a hacerlo. Otra es, lo vuelvo a hacer de una mejor manera para que no me cache. Echa la ley, echa la trampa. Pero qué bonito sería, y qué positivo para la democracia sería que una empresa o un individuo fuese al TSE, pusiese su nombre en un libro y dijese, voy a darle 500.000 pesos a este partido. Que ha pasado y pasa. O sea, porque ahí están los registros de quién sí da dinero y lo da abiertamente. Sí. Sería muy sano que esas jefes religiosas. Claro, ocultarlo con te facturo y tú y le pasas a este y este se lo reparte a estos, que es lo que sucedió. Lo que sucedió, ¿verdad? Y luego pudieron cambiar la ley, pudieron hacer lo que sea, pero todos sabemos que eso es lo que sucedió y que el interés de ese acto era ocultarlo. La propaganda ahora, o ahora algunos bastante descarados y bastante deshonestos, que dirán que como era para el día de las elecciones no cuenta, o que en realidad es un problema del sistema que ellos hubiesen querido. Ellos saben perfectamente que su interés era apoyar a un candidato determinado y no hacerlo abiertamente. Entonces, utilizar una empresa que facturó servicios y que se coordinó para que esas personas concretas, donde ya perdías control del dinero, por otra parte, que ese dinero llegase donde tenía que llegar, es algo imposible de fiscalizar. Imposible de fiscalizar. Y ahí es donde está la cosa mala, ¿no? Si tú tienes un sistema y aspiras a un sistema que de verdad es bueno y transparente de financiamiento, tú sabes que esa valla la pagaste tú. Sí. O que hay, digamos, cierta cuentadancia de al que tú le diste dinero en donde se fue. Cuando tú lo haces oculto, ese dinero es el que después se queda en los candidatos, el que después se invierte en otras cosas, el que después, ¿verdad? Sí. Acaba por ahí. Pero bueno, claro que estaría muy bien. Eso es el valor de Estados Unidos, creo yo. Que también es un merequetengue, lo de Estados Unidos. Y también es bastante sucio todo el tema de financiamiento. Y ahí sí hay como una especie de corrupción institucionalizada y legalizada en muchas de las dinámicas, pero por lo menos tú tienes unos PACs que son transparentes en el dinero que reciben y que después son transparentes en cuánto dinero le dan a cada uno de ellos. Y eso es como funciona. Si hay casos, con penas muy suaves, hay que decirlo, pero hay casos que se presentan constantemente por irregularidades en financiamiento, y algo mejor que lo que tenemos ahora y aquí sí es, ¿verdad? O sea, a mí sí me gustaría ver, y esas grandes empresas que se preocupan por el país o que quieren apoyar a X o ahí antes que a, en este caso era vamos a apoyar a Jimmy Morales para que no quede Sandra Torres. Algo perfectamente legítimo, por otra parte. Si usted es empresario y quiere a alguien que no sea Sandra Torres, legítimo. Sí, legítimo, totalmente. Lo entendemos, sí. Y más en ese contexto. Yo les hubiese dicho, en ese contexto, yo sí quería que ganase Jimmy Morales, por supuesto. Creo que era una oportunidad. Luego sabemos cómo acabó la cosa, ¿verdad? Pero en ese momento era la persona que yo quería que ganase en las elecciones de 2015. Por supuestísimo. Hubiese sido muy regresivo para el momento de 2015 que hubiese ganado Sandra Torres. Estoy hablando de ese momento. Claro, sí, ahora, si lo que vas a ponerme es caras, porque los que nos están escuchando el podcast en Spotify o algún otro canal de podcast, no está viendo las caras que me está poniendo Lucy, es porque, claro, en 2015 sabíamos cómo iba a acabar la cosa. Si lo llegamos a saber, a lo mejor pienso otra cosa. Pero en ese momento, de verdad, Jimmy Morales era la oportunidad. Acabo de pasar por el derrumbamiento de Chimaltenango. ¿Qué quieres que te diga? Sí. O sea, recién de regreso pasé por ese derrumbe. Qué bonito eso qué bonito no sé si vieron lo que dijo Sammy, el candidato a presidente. Dijo, mire, de todo el libramiento, de todo, solo se cae en estos metros, ¿verdad? Y a mí me recordó mucho a una canción que le gusta mucho a una persona muy querida, que dice, es una canción sobre Rosita, es una canción muy antigua, que dice, el día que la mataron, Rosita estaba de suerte. De 3 tiros que le pegaron, solo uno fue de muerte. Sí, solo uno. Terrible. No, de todos estos kilómetros, solo se cae aquí. Manito, esto es como decir, de este edificio solo se cayó el 12. No, lo demás no se cayó. Campeón. Sí, yo vi también. Campeón. No nos jodas, hombre. No nos jodas. Yo vi un clip de
que creo que hablaba del Chavo del Ocho y Kiko, que había un episodio donde les estaban culpando de que se había ido el agua, ¿verdad? De la colonia por 3 días o algo así, o del barrio. Y dijeron, bueno, no puede ser nosotros porque nosotros solo tenemos este pedacito que dañamos. No fuimos nosotros que dañamos todo el barrio porque solo dañamos un pedazo, solo rompimos un pedacito de la tubería. Cabal. Es como, o ya poniéndonos en historias, yo tengo un primo que es un animal, ¿verdad? En Irlanda, y un día que estaban, porque la gente en Irlanda cuando se emborracha de verdad. Y estos animales, porque es que, y además en esa época mi primo era muy bruto. Menos mal que lo quiere mucho. Yo lo quiero un montón. Saludos al primo de Dani ahí. Stuart se llama. No se les ocurrió a los borrachos idiotas de él y sus amigos. Pasaron por una obra y había un serrucho de estos de 2 mangos y se pusieron a serruchar un poste de la luz. Los animales. Y cuando obviamente se cae el poste de la luz, dejaron sin luz a 25 cuadras, ¿verdad? Pues esto es un poquito la lógica de Sammy. Fue solo esta cuadra. Solo fue esto, nada más. Sí. Nosotros solo este poste. Mira, cuenta todos los postes que hay. Hay un montón de postes. Y se veía peligrosísimo. O sea, fácil pudo haber quedado soterrado ahí un par de carros. Y eso que no es época de lluvia. Imagínate cuando sea época de lluvia. Yo creo que va a llegar un momento en que ya no va a haber nada que derrumbarse, ¿verdad? Se ha derrumbado tantas veces que llega un momento que dices, bueno, ya más no, ¿verdad? Pero claro, solo es este tramito. A mí me dio risa. Vean lo positivo, solo es este tramo. Sí. Ah, bueno. A mí me dio risa también porque había un rótulo, no sé si viste ahorita que pasaste, pero un rótulo chiquitito que alguien más creo que puso, pero dice, tierra para relleno, dice. Entonces, como hay un montón de tierra para... Estoy seguro que alguien está como que voluntariamente yendo a traer la tierra, como que, démelo a mí, pues, yo la vendo. Yo la vendo. Y un número ahí. Y lo curioso es que, toda la campaña es 2 mujeres un camino y luego 2 políticas un camino y este es el camino. Y aún así, es muy difícil que no veamos a Jimmy Morales en el Congreso. Sí. Lamentable eso. Porque personalmente él yo como Rudy Herrera, primero que tienen recursos, tiene un enorme reconocimiento de nombre. Y él está número 1 Casilla Nacional. Y para número 1 Casilla Nacional tienes que llegar a ¿qué? 4% de los votos, 3% de los votos. Más o menos ahí vas a estar. Entonces, 3% de los votos va a tener en listado nacional. Yo estoy convencido. El segundo creo que no va a entrar. Yo creo que no meten 2. No, porque tendría que estar entre los... Digamos, la vez pasada, es que hay que pensar lo fragmentado que está el sistema político guatemalteco. La vez pasada, el partido ganador sacó un 7 y pico % en el Estado Nacional, que es Vamos, ¿no? El partido que resultó ganador de la presidencia. El partido más votado es la UNE con 17, que no es una barbaridad tampoco, no es una superdominante. Y de ahí estaban los de 5, 5, 5, 4, 4, 4. Yo creo que va a estar más en la parte de 3, 4, y va a ser uno... con posibilidades de 2, pero de Jimmy Morales en el Congreso no creo que nos salvemos, porque así funciona el sistema y así funciona de Hunt, ¿verdad? Que es el sistema que tenemos de asignación de asientos. Y un predictor cabal de cuántos diputados van a entrar por cada partido es justo como van los candidatos presidenciales, y de eso tenemos información nueva ahora, ¿no? Ha habido varias encuestas, yo estoy notando una ausencia importante de encuestas de alta calidad. Sí. ¿Verdad? De las encuestas de Prodatos, de Prensa Libre, de las encuestas de Borges, de las encuestas de SIC Gallup, pero con una metodología más robusta y mejor explicadas. Yo todavía me parece que van a empezar a surgir ahora, tienen que empezar a salir ahora, y creo que ahí vamos a tener un panorama bastante más claro. Han salido algunas encuestas... Hay muchas que son de celular, otras que son marcas que no tienes muy claro de dónde vienen y demás. Pero parece bastante evidente. Y yo creo que la mejor técnica en estas circunstancias es agarrar los agregados de las encuestas y hacer promedios, intentando corregir un poquito cuándo salieron y demás, pero más o menos haciendo promedios. Si estás viendo a un Carlos Pineda destacarse. Que es este candidato es un empresario de Izabal, finquero de Prosperidad Ciudadana, candidato a Prosperidad Ciudadana, que es el que, para que no lo tenga ubicado, es el que estuvo con los Valdizón en cambio, hasta que a última hora se bajó, se peleó con ellos, cuando estaba muy claro que Valdizón iba a ir ¿Quién es Valdizón? Perdón. Manuel Valdizón. Manuel Valdizón, ¿qué él hizo qué? Es un narcolavador confeso, digamos, como habíamos dicho. Narcolavador confeso. Creo que Carlos Pineda, con muy buen tino,
Esto estoy especulando, pero yo asumo que se vio sentar con los de cambio y dijo, mire, patojos, ustedes que son nuevos, aunque tengan el apellido Valdizón, me los puedo tragar, pero porque ustedes no son los responsables. Pero el papito no entra en las listas si yo estoy encabezándolas, porque entonces yo no puedo hacer la campaña que quiere claramente hacer Carlos Pineda, que es una campaña muy inteligente. Y es decir, yo no soy político, yo no tengo nada que ver con la clase política. Yo no tengo este bagaje, digamos. Sí, y criticar a los otros políticos. Sí. Yo les dije que me pongo nervioso cuando se emociona. Pero está entero, Entonces, como digo, en ese momento se baja de cambio, se va peleándose, se preocupa mucho de tirarles M, digamos, que es lo que tiene que hacer. Y se va a Prosperidad Ciudadana, que es esta marca creada alrededor de Winnie Escobar en su momento. Y que, como los partidos son entidades tan opacas, que no sabes muy bien quién está ahí dentro, ¿verdad? No sabes si Edwin Escobar sigue mandando o sigue teniendo influencia o no. El tema es, y algo que no puede negar, aunque no le guste que se lo recuerdan a Carlos Pineda, es que se subió literalmente en el último minuto, ¿verdad? Sí. Carlos, Prosperidad Ciudadana tenía a Tony Maluf de candidato. Entiendo que Tony Maluf además había invertido dinero, había sido financista, creo. Porque cuando toca. Para hacer las asambleas y demás. Y a última hora le dijeron, Tony, adiós. Y esto es bien público porque Tony Maluf se presentó al evento de enero, creo que es el 20 de enero, ¿no? El 20 de enero cuando arrancó la campaña, digamos. Sí. El TSE hizo el evento del 20 de enero. Él llegó y dijo, yo estoy en Prosperidad Ciudadana. Literalmente 2 días después estaba fuera y Carlos Pineda de candidato presidencial. Entonces, si te subes a ultimísima hora a un proyecto político, no me digas si controlas todo lo que hay dentro de ese proyecto político. No te vamos a creer porque no es verdad. Entonces, tú tienes que asumir que, mira, yo esto lo he hecho porque no me dejaron otra opción, un poquito como hizo también muy inteligentemente Bukele en El Salvador, cuando no le inscriben nuevas ideas y se va con la gana, que era de Tony Saca. Sí. Y claro, hace un reframing y dice, yo, porque soy más cabrón que ustedes, básicamente es lo que dice Bukele. Yo estoy haciendo esto porque soy más inteligente que ustedes y estoy siendo más pillo. Eso es donde yo enfocaría el discurso si fuese Carlos Pineda. Él, en vez de hacer eso, se enfada si medio le dicen que tiene algo que ver con política. Pero una vez más, creo que con bastante tino, él ha llenado sus listados en el acuerdo que haya hecho con Prosperidad Ciudadana, que da la sensación de que era un cascarón bastante vacío. Ha llenado de gente influencer de TikTok, sobre todo, con mucho seguidor. Se ha hecho rodear gente que no está en los listados, pero que tienen también muchos seguidores. El Menchito famoso, señor que tiene este desparpajo a la hora de hablar y que habla. ¿Lo has visto tú alguna vez, Menchito? Solo vi una controversia que hubo alrededor de él, pero no estoy tan familiarizado. Que algo así como que le faltó dijo una mala palabra a una conductora, no seguro, sé qué. Me lo creo. Sí, su forma de expresarse la pero digamos tiene todo esto y la verdad tiene un aparato muy potente en redes sociales detrás, muy potente. O sea, donde sea que te pueda llevar TikTok, Instagram, Twitter, ya está muy cerca de conseguirlo. Yo creo que hay un espacio que tienes que llenar con otra clase de presencia en medios más tradicionales y con campaña de campo, ¿verdad? Y demás, patear el país. Pero en términos de redes sociales, el tipo lo ha hecho bastante bien y hoy, de hecho, sale una encuesta donde está ya en alrededor de 11%, ya número 3 en esa, ¿no? Yo voy a resaltar también lo que decías anteriormente, la confiabilidad de las encuestas, ¿verdad? Creo que ante la ausencia de encuestas de a pie, en donde tenés la capacidad de cara a cara de verdad interactuar con humanos que, bueno, no sé, te da cierta representatividad por la forma que se realiza esta aleatoriedad de selección de la muestra. Yo me estoy poniendo un poquito técnico, pero sí. Otras cosas, otros elementos que no se pueden hacer en redes tan fácilmente, entonces tenés que apegarte a esto. Y esta encuesta que salió, que es como sondeo de redes, un poco más frecuente que una encuesta, porque las encuestas personales toman mucho recurso. Entonces, lo que dicen, que creo que es lo que me llevo, es el top of mind, ¿verdad? Lo que ustedes hablaron en una de
de los podcasts anteriores, que pueden ir a verlos a donde ustedes consuman sus podcasts de Tangente. Estamos en todas partes. Pero ser reconocido es el primer paso, que te conozcan, que sepan quién sos. Y las redes permiten que te conozcan la cara y el nombre. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, creo que sí, Carlos Pineda está logrando hacer ese primer paso. No sé si la identidad que quiere promover me queda muy clara a mí. O sea, yo sé que quiere la presidencia, pero no sé exactamente cuáles son sus fortalezas, a qué le quiere no es político. Pero no está navegando el sistema de la misma manera que lo navegó Jimmy, que no ha, con un tema que ya sabemos que no funciona, porque al final de cuentas termina haciendo las prácticas políticas que son las fallas del sistema, que es pero sumarte a un partido, como que capturar un partido entero con tal que te dé tu ticket, ¿verdad? O sea, creo que al final eso es navegar como si fueras político el sistema electoral. Sí. Lo que pasa es que yo sí creo que una de sus debilidades es que lo asocien con Jimmy. Que digan, este es un nuevo Jimmy, ¿verdad? Y él debería intentar apartarse lo más posible de eso. Porque es como esta historia ya la vimos, ¿verdad? Mucho que votó por Jimmy, que fueron 25 o 26% en primera vuelta, creo que llegó 24, por ahí estuvo Jimmy en la primera vuelta de 2015, después de haber empezado con 0. Digamos, en cuestión de unos meses se llevó una quinta parte del voto, o sea, una cuarta parte del voto, perdón, que no está nada mal. Esa asociación con Jimmy puede serle muy perjudicial, pero en términos generales, es decir, yo no he tomado una sola decisión política en mi vida. Nada de cómo estamos ahora, que todos ustedes saben que estamos mal, porque las encuestas te dicen 90%, 80% de gente piensa que el país va en mala dirección. Nada tiene que ver conmigo. Es más, yo tengo pisto y no me hace falta el pisto del gobierno, porque soy muy afortunado y aquí están mis helicópteros y aquí están... Porque sí se dedica a enseñarlo. Pero además tengo pisto y soy un tipo afable, no tradicional, no soy de las grandes compañías tradicionales oligárquicas, ¿no? Soy un hombre que sí tiene privilegio, pero que... trabajó su riqueza. Pues la trabajó sobre todo su padre, ¿verdad? Sí, y él se benefició. Y creo que ha sido bastante transparente con eso. Y creo que eso sí tiene, en medio de este escenario tan mediocre, hay que decirlo, de candidatos y de mensajes, eso es un mensaje muy poderoso. Es que lo es. O sea, eso es innegable. Claro, cuando tú ya ves los pormenores donde estaba asociado con los Valdizón y le preguntaba sobre Manuel Valdizón y decía, bueno, yo no sé nada de... No me jodas, hombre, no me jodas. Sabes perfectamente quién es Manuel Valdizón. Hoy que te peleaste con él ya lo estás diciendo. Ajá. Ya estás diciendo que es una M, que no sé qué. Todo eso hubiese tenido mucha más credibilidad diciéndolo antes. No cuando estaba con los hijitos, que son, vamos, que están clarísimamente, son agentes de papito. O sea, eso está clarísimo, que los hijos están ahí para defender los intereses del padre y la verdad es que han sido muy transparentes en su comunicación a la hora de hacerlo. Que estás con el Tres Quiebres, ¿vale? En el mismo partido y que estás con un montón de gente que tiene Cambio, que es una cosa bárbara, ¿verdad? Esa alineación que tenemos en Cambio. Luego tú te haces, con perdón o la expresión, te haces el pendejo de que tú, pues no sé nada, es cosa de él y yo no opino. Eso no te da mucha credibilidad. Pero yo creo que ganó mucho yendo a esa Prosperidad Ciudadana. Y llenando y rodeándose de esta gente que tampoco ha tenido tanta relación del sistema político, que más joven, es fresca, te da otra clase de mensajes. Y en eso tienes a una señora que es Sandra Torres, que es el sistema hecho carne, ¿verdad? Y además con un rechazo importante. Tienes al lado a Zuri Ríos, que es el sistema hecho carne, que ya lo hemos dicho aquí en alguna ocasión. No hay una persona que lleve Zuri Ríos que no sea el sistema, sobre todo si está en los primeros listados, ¿verdad? O sea, nos está proponiendo a Quiñones, ¿verdad? Que ahora hablaremos un poquito de la municipalidad, como alcalde. Así es el gran cambio que nos está proponiendo ella. Entonces, esas dos, que tienen alto reconocimiento, no están creciendo gran cosa. Tú ves todas las encuestas y estén más altas o más bajas, porque dependiendo de la encuesta te sale Zuri en 27 o te sale Zuri en 14, digamos, se mueven en esos rangos. Pero lo que sí te sale es no se mueve. Luego tienes a Mulet. No sé si vieron su anuncio de paracaidista. De paracaidista. Ay, no lo vi, lo mencionaste, pero no lo vi. Tienes que ver, es una cosa maravillosa. Pero como que se ve, yo hubiese esperado que alguien se hubiese robado la salida en la campaña, ¿no? Que hubiese
que hubiese expresado, no sé, un mensaje fuerte, contundente, polémico. Sí, algo que de verdad arrancara. Lo más polémico ha sido el yerno de Sandra Torres, con los huevos y la gallina y no sé qué. Eso ha sido lo más polémico. Eso es lo que me han preguntado. Papá, mira, ahí con huevos y sin pajas. Ja. Eso es lo que llama la atención. Pero vamos, claramente es un satélite de la UNE en nosotros. No sirve para nada, no tiene ninguna posibilidad de ganar. Es una cosita para meter uno u otro diputado por aquí y por allá. No hay un proyecto político detrás, es un cascarón. Nunca, un cascarón de huevo, si quieren, pero un cascarón. Por eso con huevos. Pero aparte de eso, muy poquita gente se ha robado la salida y tienes a Mulet jugando esas veces de señor serio, con experiencia, pero tampoco muy asociado a la clase política y tal, que le puede dar cierto rédito, pero claro, te viene de atrás un tipo que te dice, tengo pisto, no me hace falta el dinero del Estado, no he sido político en mi vida y además odio y detesto a todos estos y el país está hecho miércoles. Y no tiene pelos en la lengua. Y el tipo es afable, el tipo es cercano, el tipo... Habla en el idioma de la gente también porque está usando las redes, que eso en la gente ahorita ya no son redes sociales, son redes informativas. En este momento la gente usa eso para informarse de los proyectos. Es más fácil eso que ver un documento con las propuestas, que ya también lo hablaron ustedes, pero que no son muchas propuestas con mucha sustancia. Pero aquí él viene y te promueve con nada. O sea, yo creía que el de Zuri era malo. El de Sandra Torres. Lo que tiene en su página web. El buleteado ese que tiene. Es que yo no sé, esta gente que se pasa décadas intentando llegar al poder para proponerlos eso. Pero ¿qué propuestas son? Y vamos a mejorar los programas. Y vamos a tener cero tolerancia a la corrupción. ¿Qué plan es ese? No, pues... Sí. No sirve para nada. O sea, es un buleteado que lo escribes, literalmente lo escribes en 25 minutos. Os lo juro. No tiene ninguna sustancia lo que está en la página web de Sandra Torres. Y te lo venden como que eso es un plan de gobierno. Bueno, en fin. Ahora, ¿sabes qué me ha sorprendido? Que uno diría un personaje así como ya más mayor, con experiencia, etcétera, como Mulet, apela a ciertas generaciones, ¿verdad? A los boomers, digamos. Uno pensaría eso, pero ¿sabes quién me vive mandando videos de Pineda al WhatsApp? Mis tías grandes. O sea, las señoras que ya están digamos, en el público objetivo que dirías de Mulet, son las que me viven mandando estos videos que a ellas les llegarán también a su WhatsApp, ¿no? De Carlos Pineda, y lo mandan, ¿por qué? Porque les gusta que él critica a los otros políticos. Y entonces, este señor tiene razón, que la Sandra es una tal, que la Zuri es una no sé qué, que Mulet roba niños, lo que fuera. Digamos, elija el insulto político para el candidato del momento. Eso lo está diciendo él, y eso hace eco en la gente que ya tiene un descontento y un hartazgo con la clase política del país. Sí. Y eso está mucho más conectado con la temperatura de los tiempos. Que a mí sí me molesta un poquito estos candidatos que pueden tener todas las buenas intenciones que quieran, pero que no les da la gana conectarse con cómo están las cosas. Si las cosas están graves, dilo. Si la gente quiere claridad, dilo. Si la gente está harta de estos bailes y de serpentear alrededor de los problemas, dilo. Porque eso es lo que están haciendo las dos punteras. Las dos punteras que se saben con fuerza, que saben que pueden estar entre el 20% de intención de voto y que les va, y como la una se desea a la otra y la otra se desea a la una como rivales en segunda vuelta. Porque lo mejor que le puede pasar a Zuri es Sandra. Y Sandra, la única oportunidad que creo que tiene es contra Zuri. Si es que tiene alguna, que yo creo que no tiene ninguna. En ese baile van a jugar el juego más conservador que te puedas imaginar. O sea, tú escuchas a Zuri y no hay ningún problema en el país con nombre y apellidos. Nunca se dirige nunca habla del presidente, nunca habla de políticos en particular, nunca habla de decisiones políticas, nunca es clara con decir, mira, esto lo están haciendo estos porque tienen este interés. Es todo como muy etéreo de, sí, las cosas no están mal, pero ahora sí viene alguien que va a solucionarlas. Claro, viene alguien con la misma gente de siempre a solucionarlas. Bueno, si crees que ese es el mensaje del ganador, dale. Pero está jugando catenacho, ¿verdad? Está jugando conservador porque se sabe con una ventaja sobre los demás. Si todo ese voto que se consigue pronto, que se consigue rápido, que se consigue fácil, que es bastante, no es muchísimo, pero es bastante. Yo diría que es el voto de Telma Cabrera y Mulet en 2019.
Cuando se bajan a Zuri y a Telma en cuestión de 2 días y te quedas espacio de 35%. ¿Telma Cabrera? Telma Aldana. Aldana, ok. Telma Aldana. Después crecen Mulet y Telma Cabrera en 2019. Sí. Entre los dos sacan 950.000 votos. Con muy poquita red clientelar. Y la evidencia clarísima de que tenían poca red clientelar es que ellos superan por mucho a su partido. Pero por mucho. O sea, Telma Cabrera arrasa a su partido. O sea, si su partido sacaba en 1.000, ella sacaba 10.000. Si su partido sacaba 5.000, ella sacaba 50.000. O sea, una curul ocuparon. Pues. Y en listado nacional. Sí. No ocuparon una sola. Correcto. En distrital. Y ella gana como 3 distritos. Es número 1, si no estoy mal. Ella gana Chimaltenango, ella gana Sololá y gana Totónico. O está muy cerca, está primera, segunda en esos distritos que les digo. O sea, tiene un potencial brutal. Y donde le va mal a ella, Mulet hace algo muy parecido. A ella le va mal en la área metropolitana y le va mal en Oriente. Y Mulet, si ves los datos, es al revés. Es Telma Cabrera al revés. Ese voto se consiguió sin grandes cantidades de dinero, sin redes clientelares y solo con la gente mirando alrededor y diciendo, ¿y ahora por quién voto? Y fue 1 millón de votos. Si alguien es capaz de agarrar esos 2 votos, una parte sustantiva, los 2 votos a la vez, en general no lo vas a conseguir, y añadirle o rascarle votos a otro y sacar 1 millón, llegas a segunda vuelta sin ningún problema. Y un Carlos Pineda gana en segunda vuelta. Un Mulet frente a cualquiera de las dos gana en segunda vuelta. O sea, todo lo que represente el sistema frente a alguien que es medio nuevo, gana el medio nuevo. Yo no tengo ninguna duda al respecto, ninguna. Entonces, claro, la oportunidad ahora de un Carlos Pineda que está creciendo y ha pegado un brinco de estar en 1 o 2 a estar ya en 6, 7, 8, en algunos 9, la oportunidad es extraordinaria porque tienes, o sea, claro, tienes que comerte a Mulet. Tienes que tirarle a las 2 que van punteras, tienes que obligarlas a que se embarren contigo. Tienes que seguir con esa estrategia que insisto, creo que es muy inteligente de conocimiento en redes, pero también tienes que hacer más campaña de piso, ¿verdad? Y con todo eso, realmente, este país tampoco requiere de enormes mayorías para gobernar. El presidente Yamatei sacó 13% en primera vuelta. No es una barbaridad de votos. No. O sea, tienes que estar en torno al 20%, que no es imposible. Que es el escenario peruano con Pedro Castillo, ¿no? Sí. Que es, Pedro Castillo está en 1 o en 2 y en cuestión de 3-4 semanas sube a 22. Y con eso, frente a alguien del sistema, gana. Nuestras elecciones pueden estar muy así. El otro escenario es que se divida tanto ese voto que está buscando algo nuevo y que estas, a través de conocimiento y sus redes clientelares y todo lo que tienen, les dé para 20%, pero que los demás estén en 12, 10, 8, 7, y así se fragmente tanto, que sea Zuri versus Sandra y que sea al final Zuri, ¿verdad? Ese es el escenario. Pero vamos, yo vería con mucho cuidado y mucho peligro a figuras como Mulet o lo que estamos viendo ahora con Carlos Pineda, que se pueden comer, de verdad, ese 1 millón de votos que tienes ahí, con que se coman 800.000 y rasquen de algún otro lado, llegan a segunda vuelta, sin ninguna duda. Sí, la vez pasada decía Javier Soria aquí que hay que atreverse a hacer el ridículo, ¿verdad? Para muchos de los candidatos. Yo creo que también, agregándole a eso, diría que la razón de por qué ese comentario es atinado es la población perdona. La población te recuerda por una ridiculez que hiciste, pero te recuerda. Y después te da la oportunidad de que la convenzas. Pero ya conociéndote puedes hacer eso. Si no, nada. O sea, yo me recuerdo también la frase esta de Francisco Pérez de Antón, que escribió en el libro de un presidente... la tacha de un... la corrupción de un presidente sin tacha. Eso. Que dice que la población... Te iba a decir la historia de un presidente, pero no es la corrupción. No, la frase era algo, porque estoy parafraseando, pero algo como que el público sí te perdona si robaste pero dejaste obra, ¿verdad? Pero no te va a perdonar si por no ser corrupto no hiciste nada. O sea, no te va a perdonar el pegarte tanto a tus principios que no. Entonces también aquí es lo mismo. La gente le va a perdonar que uno haga ridículo. Que Carlos Pineda se vacunó cuando estaba enfermo, me recuerdo. Él mismo se vacunó, que yo estoy seguro que hay recomendaciones clínicas que van en contra de eso. O que
no sé. Es una llamada de atención. O enseñar las nalgas para vacunarte. Pero él hizo el ridículo, él se atrevió y ahí está. Y él, todavía la gente le está dando la oportunidad de que va. Ahora, por ejemplo, pues ya te conozco, ya sé que haces esos videos. También estoy esperando todavía, pero voy a esperarte porque nadie más está saltando a la tarima para tiene 3 meses, 2 meses y medio para ir estructurando un mensaje mucho más potente. Y si ya estás en un nivel competitivo, de verdad, puedes. Sí. Pero... Que yo diría, incluso otras personas todavía tienen tiempo. Ah, sí. O sea, todavía pueden hacer el ridículo, digamos, o pueden posicionarse. Y por favor, que lo haga. Sí, si el escenario es Perú estuvo así. O sea, Perú, el ascenso de verdad son 2 semanas. 2 últimas semanas de Pedro Castillo es donde pega un ascenso brutal. Mientras él estaba quinto, sexto y demás. Si estamos en ese escenario, cualquiera puede pegar ese brinco y que empiece a sonar y que la gente diga, ¿sabes qué? Finalmente me voy a ir por X. Sí. Pero en medio de todo esto tienes a los candidatos dignos. A los candidatos que te hablan así, te dicen, el Estado de Derecho está en peligro y tenemos que trabajar para que los corruptos no sigan adelante. No vas a conectar con nadie. Un público muy reducido. No exacto, un público muy reducido, muy conectado, digamos, a redes de información. Vas a ser bastante irrelevante. Entonces, ¿quieres jugar esa campaña? Bueno, pues quieres la campaña de la dignidad. Eliges dignidad, que dirían algunos. Pues sí, es tu decisión. Ahora bien, no me digas que estabas en esto para ganar, ¿verdad? Estabas en esto por otra razón. Por otra razón. Digna. Legítima. Pero no para ganar. No te interesa. No es algo que va contigo. Yo creo que ahí tal vez... No quieres eso. No se ha logrado hackear esa parte de la sociedad en donde podés mantener esa dignidad. Que a mí me gustó la pregunta que hizo Lucy en su momento. ¿Cómo le haces sin hacer el ridículo? ¿Cómo mantienes tu dignidad sin ridiculizarte tanto que quedes que quedes tatuado o que quedes recordado como una persona que solo hace ridículo? Es que, ¿sabes qué? Yo sí pienso que debe haber alguna forma en que seas chabacano, familiar, cercano con la población, que la gente se identifique contigo, escuchar la voz de la gente, etcétera, sin necesidad de ya caer en algo demasiado, no sé cómo llamarle, como es que hasta a veces es como falta de respeto también, no sé. Sí. Incluso a veces es insultar la inteligencia de tu audiencia, como decir, ay, sí, solo si hablo babosadas ridículas me escucha audiencia? La gente, ¿no? ¿Eres tú la audiencia? Esa es la pregunta. ¿Es Lucy Rodríguez la audiencia? No, yo no sé. La respuesta no. ¿Y sabes por qué? Porque el público llamado Lucy Rodríguez, ¿cuánto representa del total de votos del país? Así es como hay que pensar electoralmente. Ese es el negocio en el que te metiste, es el juego en el que te metiste. Perdón. Pero me hace una gracia toda esta gente que se queja de no, es que las propuestas y no sé qué. Muchas, sois el 0.5% de la población. Sí, ni en países desarrollados se leen los planes de gobierno. Lo hacemos 4 frikis que nos dedicamos a esto, mucha. Es que tienes que decir tus propuestas. ¿Qué? Y te hago una proyección de ingresos y te hago... ¿Qué quieres que te haga? Que, por cierto, hay un episodio con Mercedes Bautista donde ella explica precisamente que el voto no es intelectual, sino es emocional. Vaya y búsquelo entre los episodios anteriores. Y solo a un idiota, con perdón, solo a un idiota le puede molestar que alguien diga eso. Solo a un verdadero imbécil le puede molestar que expliquen una realidad científica. Y es que aquí, en la Conchinchina, o en Suiza, o en Finlandia, o en Liechtenstein, no sé si votan ahí o no, la verdad. Todo el voto es emocional, todo el voto se conecta con tu identidad, con tus percepciones, con tu historia, con tu experiencia, y hace un burruño. Nadie agarra y dice, bueno, voy a hacer un cálculo de qué tan viable es esta propuesta y esta y esta. O sea, podemos jugar ese juego si quieren. Podemos hacer comentarios sobre propuestas, nos encanta, pero así no se ganan elecciones. Sí. Entonces, tú cuando dices insultar al público, Lucy, ¿qué público es ese? ¿A quién quiero llegar yo? Yo no quiero llegar al... O a lo mejor ya llego, ya con mi Twitter yo ya llego al 2% de la población, o al 1% de la población. Ya llegué, ya lo tengo. Quiero llegar a un 30% más, a un 40% más. Y cuando ya tenga eso...
quiero llegar al otro 20%. Y cada una de esas franjas tiene una lógica distinta. Uno lo consigo a través de mensajes intelectuales en Twitter, a través de repartir un PDF de 56 páginas y explicar de una forma muy amena propuestas complejas. A otro público, claro, ese, pues eso, al 1%, si acaso, o menos. A otro público le llego con TikTok, y lo llego con Instagram, y llego con Facebook, y llego, ¿verdad? Con esos discursos en el Congreso, si yo soy un diputado, donde les digo sus verdades a esos hijos de la Gran Bretaña que tengo delante, etcétera, etcétera. Todo eso, cierro esa otra brecha. Pero llega un momento en que ya me voy a tener que ir caminando a una comunidad en Alta Verapaz para poder llegar ya al último público. Pero para eso necesitas, por ejemplo, grabarte haciendo tus necesidades biológicas en un volcán como lo hizo Tres Quiebres, por ejemplo. Pero si ni estaba en campaña, eso es porque Tres Quiebres es así. Genuino del pueblo. No, es porque él sí es así. Yo te pondría un pero sabiendo que también, digamos, vamos a ver, es que tantas ideas aquí. Yo no voto vatos, pero me emociona y se me queda trabada la lengua. Hay distintos tipos de elecciones. Entonces, para cada elección hay estrategias distintas, porque si quieres ganar presidencia, tenés que ganar masas. Eso. Pero si quieres ganar un nicho, está bien promocionarte con un público que sabes que es el que te va a apoyar, el que vas a meter, vas a meter las patas y te van a apoyar de todos modos, te van a sacar de ahí, te van a ayudar a levantarte. Aunque te regañen y te peguen cuando hagas algo malo, van a seguir votando por vos. Yo creo que depende de eso, ¿verdad? Sí. Pero sí hay que, o sea, no hay que ignorar esa parte emocional del voto. O sea, no, el que cualquiera que lo haga en cualquiera de estas estrategias no va a lograrlo. Y creo que está bien, por ejemplo, hay ciertos partidos que quieren apelar a un tipo de voto un poco más racional, pero incluso en ese voto racional tienen que saber que las razones, estos PDFs, son razones adicionales que dan después de hacer esta afinidad, esta conexión emocional. Antes de hablar de eso, antes de hablar del plan de gobierno, tienen que conectar con las personas, tienen que estar en la calle y decir yo soy como ustedes, tienen que venderse como, bueno, yo soy el nerdito de la clase, al que ustedes le quieren confiar, el que quieren que le diga a la profesora, por favor que nos mueva el examen un día más para que nos dé un tiempito, porque yo soy el responsable, pero tienen que asociarlo con el día a día de alguna experiencia que hayan tenido antes las personas. Tienen que vender futuro. Sí, también. Tienen que vender futuro. Eso sí es verdad. Y esa es una buena crítica, ¿eh? O sea, tú no solo puedes decir, estos son narcos, corruptos, hijos de tal y cual. Tienes que vender futuro, pero vender futuro no se consigue con PDFs de 57 páginas. ¿No? Eso no se consigue. Tienes que dar tu visión. ¿Sabes qué? Somos esto y estamos aquí. Y podemos estar allí y ser esto, ¿verdad? Y eso sí es un cambio. Nadie lo hace, creo yo. Yo no he visto a nadie que lo haga. En todas las elecciones que yo he visto en Guatemala, que ya llevo... ¿Esta es mi quinta? ¿Quinta? No sé. ¿Tú sabrás? Estoy, sí. No sé si que se te olviden los números es indicador suficiente de mi para edad. decir cuántos años. No, pero yo no estuve en la de 2007, pero estuve 11, 15, 19, cuarta. Y yo no he visto a nadie vender futuro en este país. No he visto a nadie. No he visto a nadie decir, ¿saben qué? Esta es el lugar donde podemos estar. Aquí podemos estar. Cuando estamos aquí, y es importante decir estamos aquí, por lo tanto estos son una M, ¿verdad? Y yo no soy eso, podemos estar allí. Esa parte de futuro que es emocional, que no es racional, que no es tablas de Excel donde haces proyecciones de ingresos fiscales y cosas así, eso sí es una tarea pendiente de la clase política de este país. Es como que nadie tiene la fórmula de decirle al guatemalteco, hay otra, porque hoy por hoy todas las encuestas nos dicen que el guatemalteco está pensando en su futuro fuera. Sí. El guatemalteco promedio, el joven, está diciendo, como dijo un colega de su hija, que le dijo hace poco, yo no me quiero, papá, yo no quiero cambiar el país, yo me quiero cambiar de país. Cuando te está hablando así alguien de 16, 17 años, pues es devastador. Las encuestas vienen a decir algo muy parecido. Las encuestas vienen a decir que el joven guatemalteco está pensando en cómo se va a Estados Unidos, porque ahí ya tiene al primo, tiene al amigo, tiene a algún familiar, a papá incluso, y que ahí sí hay un futuro.
Entonces, eso te carcome y te hace desgracia el país. Y tienes que darle una alternativa a esa gente. ¿Saben qué? No tenemos por qué hacer eso. Podemos construir una Guatemala, Guatemala va a ser así, ¿verdad? Claro, solo repitiendo, vamos a hacer un gobierno honesto, vamos a hacer las cosas, vamos a transformar, vamos a hacer... Sí, pero eso ¿cómo no se sirve come? para nada, Ajá. no sirve para Sí. nada. Pero no hay mucha venta de futuro, la verdad. No hay mucha venta de futuro. En cualquier caso, yo sí me estaba refiriendo, Rudy, a presidencia. Sí, sí, Está claro, tienes toda la razón que si yo estoy jugando el juego de una municipalidad, por ejemplo, a lo mejor para ganar la municipalidad me hace falta 8.000 votos. Es otra estrategia completamente distinta. Para ganar la presidencia me hace falta, pues estas elecciones, fijo que va a ser entre 1 millón de votos por la primera vuelta y me va a hacer falta como 3 millones en segunda. Entonces, en ese, o 2,5 millones. En ese escenario, claro, necesito masificar y necesito llegar a gente que no va a ver este podcast, que no va a escucharnos. Sí. Que está en otro lugar, está en otro espacio mediático que está bien y tengo que conquistar esos. Y si no lo hago, insisto, estoy jugando otro juego. Estoy a otra cosa. A mí me parece muy legítimo que tú digas, bueno, voy a presentarme a la presidencia para ganar este nicho y que mi partido pueda meter 3-4 diputados, que sobrevivamos estos momentos jodidos y que nos construyamos a futuro. Me parece perfecto, está bien. Creo que claramente es la opción, por ejemplo, de un WINAC o de un WINAC URNG, ¿no? Pero no estabas para ganar. Para ganar no estabas. No mientas porque no jugaste el juego de ganar. Jugaste otro juego completamente distinto. Sí. Yo creo que también la de diputados es distinta incluso del listado nacional al listado distritales, ¿verdad? Porque también, dependiendo del distrito y las casillas, claro, no tenés que ser el primero. Solo tenés que ganarle a los otros poquitos. Bueno, o dispersarlo. Una realidad de este país, eso, que me gustaría que buena parte de los que nos están escuchando, no digo toda la población una vez más, pero ¿ustedes saben cuántos votos hace falta para ser diputado? Depende del distrito. Depende del distrito, pero por regla general, tú tienes muchísimos diputados que son diputados con 15.000 votos. O sea, 12.000, 15.000, 16.000, 8.000. En Zacatepec es así. O sea, ahí con 8.000 votos ya estás. ¿Ya estás? Así fue la vez pasada. Pues. Y tú dices, bueno, estás hablando de una persona que representa, en teoría, son 160 en un país de 18 millones, estás velando por los intereses, aunque no sea representatividad electoral, estás velando los intereses por 150.000 personas. ¿Y cuántos te votaron? 8.000. Entonces, ese juego, por eso tú puedes, y por eso esto lo saben muchos diputados, a los que puede detestar el 99.9% de la población. Pero si ellos son capaces de acarrearte tus 10.000, 15.000 votos el día de las elecciones, les puede valer madre lo que piensa el 99.9% de la población. Les da igual, porque ellos en ese distrito, en ese momento concreto, tienen esa posibilidad. Pero también lo que te dice es, si hay un frente unificado en este país, que no lo hay en estos momentos, pero si llegase a hubiera un frente unificado liderado por alguien carismático y demás, que en los distritos te consiga 20, 25% de los votos, barre absolutamente con este sistema político. Se lo come con papas. Porque nos hemos acostumbrado a tener 25 candidaturas, 30 candidaturas, 35 candidaturas y que todos tengan pushito. Sí. Si ves el listado de la ciudad, por ejemplo, el listado de departamentos, que justo lo estaba viendo esta mañana. ¿Quién ganó ese listado? Semilla. ¿Con cuánto? 9%. El ganador, 9%. Después, escalonado. 9 ellos, la UNE otros 9, después de ellos 8, otros 7, 6, 5, 4, 3. Y así, el último. ¿Quién entra el último? Creo que entra el PAN. Creo que es el PAN. Del de municipios de Guatemala. Del municipios, y son que 20.000 votos. Sí. Es un 3%. Yo hice el cálculo para Zacatepec de la última elección y tenés 70% de la población que votó por un partido que no tiene representativa. Exacto. Entonces, 70% de la gente no se siente representada, pero la elección, la forma en la que se cuentan los votos, te da ese resultado. Porque está tan disperso y también está tan bien calibrado por quienes ya juegan el juego bien que ese es el cálculo que hacen. Pero porque si se religieron 2 de los 3. Tú llegases con un frente común. Tú llegas con un frente común y te comes a esos caciques que saben que lo que tienen que conseguir son 20.
¿Cuánto tienes que conseguir? 25. Con esto meto 2. Y con 30 meto tantos. Y así. Ese es el cálculo que hacen. Entonces, la campaña y la lógica campaña de un cacique de esa naturaleza es: yo me voy donde sé que tengo votos que comprar, acarrear, convencer. Sí, se ¿verdad? va como a lo seguro. Lo y que entonces tienes esos nichitos y el día de las elecciones es una cuestión de aritmética, pura y dura. Ahora bien, si llegase alguien que concentra 20-25% de votos en esa circunstancia, te comes a muchísimos de estos que están jugando el juego de 10-15. ¿Cuánto sacó en Zacatepec? Ubico. Sacó, no recuerdo. 12.000 votos. Sí. Lo acabo de ver, 12.000 votos. 12.000 votos. Claro, puede ser narco, puede ser lo que te dé la gana. ¿Qué narco más te da? Confeso también que estuvo... Narco confeso que ahora está otra vez, digamos, con problemas de narco. No solo fue narco una vez, el tipo fue repe narco. 12.000 votos. Claro, él llega y dice, bueno, ¿cómo consigo los 12.000 votos? Pues yo, un narco, con problemas de narco, ¿verdad? Pedido por Estados Unidos, condenado ya. Me puedo imaginar que no fue por su linda sonrisa o por su carisma, ni nada parecido, sino, yo sé dónde irme, a qué comunidades, a qué caciques hablarles para tener esta cantidad de votos y ya está. Y ese es el juego ¿Y que estás jugando. ¿Qué alcaldes apoyar o qué candidatos a alcaldes? Porque esos alcaldes me van a conseguir los votos que necesito. O sea, la relación con municipalidad está muy cercana también. Y luego ves los otros partidos, los partidos que son más programáticos, ya sean partidos de derechas más conservador tipo Creo en algunos distritos o Humanista la vez pasada o algunos candidatos de Bien que tenían que había ciertos medio decentes en Bien, aunque había otros no tan decentes obviamente, el mismo Portillo. Y ves a Semilla y ves a Convergencia, que ves a todos estos que claramente no tienen redes clientelares. ¿Y qué te encuentras? 1.000, 2.000, 3.000, 1.000, 500, 200... Dices, toda esa dispersión, ¿a quién favorece? Al fulano que es capaz de juntar 12.000. Sí. Esas son las matemáticas electorales. Esas son. No es más ni menos que eso. Y contra eso y contra esa dispersión, pues ahí tienes, yéndonos ya otra vez al análisis de la presidencia, tienes a dos candidatas con conocimiento alto, con fuertes redes clientelares y con partidos asentados que hacen el cálculo, juegan al catenacho, juegan a la defensiva. Dicen, bueno, yo ya tengo más o menos entre 18 y 22. Cada una de ellas. Más o menos asegurado con lo que hay. Sí. Bueno, juguemos a eso. Entonces, con esto... Y de una vez se cierran a entrevistas, se cierran a declaraciones, etcétera, porque para ellas el juego de hablar es una oportunidad de perder más que una oportunidad de ganar, ¿no? Es como juegan, ya me reconocen y quiero quedarme con ese reconocimiento y con ese reconocimiento me basta porque si hablo y meto la pata, solo voy perdiendo, ¿no? Último tema que creo que es interesante que hablemos hoy, la Municipalidad de Guatemala. Salió una encuesta reciente donde FOPA era segundo. Sí. Sale hoy otra encuesta donde FOPA es segundo, aunque muy, muy cerca, casi empatado con Canela de tercero, en esa de Massive Color se llama, acaba de salir esta mañana. Y se bajan a FOPA. Muy en la lógica de cómo hemos estado en estas elecciones, ¿no? Estas elecciones donde el árbitro sigue siendo el centro de lo que está pasando ahora. No los mensajes, no las propuestas, no la ganancia de estos nichos electorales y comunicacionales o clientelares, o como ustedes quieran. El centro de la discusión es que el árbitro juega a un equipo determinado. Y que, es que no presentó finiquito. ¿Y quién da el finiquito, mucha? ¿Que somos idiotas todos aquí o qué? ¿Nos estamos haciendo los pendejos una vez más? Aquí no nos vamos a hacer los pendejos. En tangente no. Da el finiquito parte del sistema. Y es controlado por políticos del sistema. A ese dáselo, a ese no. Este tiene 50 reparos, ahí se los quitas los 50 2 semanas antes de las elecciones para que él tenga su finiquito fresco. Y a este que tiene una cosita, no se la quitas jamás. Así es como se está jugando este juego. Sí. Y ahora FOPA, que en algunas encuestas salía 5, 3, en otras encuestas salía más 10, 12. Pero vamos, podemos decir que en una horquilla entre 12 y 5 le estás quitando esa preferencia a los ciudadanos de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Sí, que como decíamos, en una mentalidad tan dispersa como la que tenemos aquí en las elecciones, un 12% de cualquier población votante es en esta temporada. O sea, a esta distancia
de las elecciones es muchísimo. Es mucho. Es mucha gente que ya se había decidido, se atreve a responder positivamente hacia una candidatura. Sí, es fuerte. Y también aquí hay que entender que es una dinámica un poquito distinta, ¿verdad? Porque la municipalidad se elige la corporación municipalidad y la forma en la que se elige le apuesta a la gobernabilidad, no a los contrapesos, sino que quien gana entra automáticamente con sus síndicos y aparte los votos que ganó se reparten para el resto del consejo con los concejales. Entonces aquí se le está apostando a que quien gana tenga la mayoría garantizada casi que, a menos que sea muy, muy, muy repartido el voto. Es el modelo, o que se te voltee un síndico. O que se te voltee un síndico, se ha visto. Se ha pasado. Pero es un modelo de alcalde fuerte. Quien diga lo contrario miente. No, es que el que manda es el consejo, sí, pero el alcalde entra con 3 síndicos, entonces ya tienes 4 votos de una vez. Claro, si has ganado, pues mínimo has metido 3. Ya está la mayoría en el consejo. Ya está, 7 de 11, ya está. Dicho eso, en la ciudad de Guatemala, y esto es la tragedia también de esta dispersión y de nuestro sistema, todo está para que pierda Quiñones. O sea, todo está para que alguien más venga y haga eso de posicionarse. La encuesta para mí definitiva en esto es una que salió de unos mexicanos hace poco, que además es muy coherente con otra encuesta que yo vi, que decía 80% aproximadamente de la gente no quiere que siga Quiñones, no quiere que siga Quiñones. Significa que hay un 20, 22, 25 que sí quiere, que es el núcleo duro del unionismo. No creo que pueda crecer mucho más que eso. No. Él va a tener... La vez pasada tuvo 38, fácil, pierde 10 puntos en esta. Por cómo está el tráfico, por cómo está todo, ¿verdad? Me decían hoy en Twitter, pero es que hay más aceras. Sí, hay más aceras y un tráfico de la gran diabla y un problema de agua brutal. El agua, sí, y una absoluta ausencia de transporte público y unos problemas de basura. Pero hizo muchas aceras, hizo muchas banquetas nuevas. Qué bien. En cualquier caso, tienes a ese 20-25 que puede votar por él y que va a estar sólido. Y lo lógico sería que haya un segundo y que tenga sus 30, 35. Digamos, el mismo Canela sacó 35 la vez pasada. Solo con sacar y conservar lo que sacó la vez pasada, Canela, gana seguro, porque 35 no va a sacar Quiñones. Yo eso lo tengo clarísimo. Es muy difícil que Quiñones saque 35 puntos. No sé. Muy difícil. Con lo que está cayendo y con los 4 años de desgaste y con la gente con este nivel de desaprobación de su gestión, porque es un nivel importante. Lo que está siendo más recordado, porque uno recuerda lo más reciente, ¿no? Y ahorita lo más reciente es ese paso a desnivel que solo creó más tráfico. O sea, la gente está totalmente descontenta con la gestión municipal. No, y el infierno que es el tráfico en la ciudad en general. Pero nuestra tragedia, ¿cuál es? Que cuando tienes tú ese 20, 25, 30, vamos a poner, así a lo sumo, % asegurado o sólido, claro, lo que te hace falta es que todos los demás se repartan el voto. Entonces quieres que Canela saque 20, Tono Coro saque 15, Sebastián Arzú saque 12, Pirulo saque 10 o lo que sea, o al revés, ¿va? O viceversa. Y se lo reparten. Y con eso ya ganas otra vez. Y una vez más te vuelven a salir las cuentas. No es una ganancia de mayorías esta. No es, voy a hacer que la gente crea en mí, es... Ya tengo estos votos, tengo obviamente la estructura de la MUNI, tengo mis redes que he ido formando a través de las alcaldías auxiliares, tengo estas redes clientelares, le guste a quien le guste, es así. Hay clientelismo también en la ciudad de Guatemala y todo esto está más o menos asegurado. ¿Va? Sí. Puede variar más, menos, pero voy a tener en la parte baja 22 y en la parte alta 30. Mi juego va a ser dividir. Ahí es donde yo creo, que al que no le convenía que se bajasen a FOPA era Quiñones. Sí. Yo estoy convencido que Quiñones, si algo tuvo que decir, dijo, por favor, no me lo quiten. Además puedo asustar con el petate del muerto de la izquierda que viene en una... Sí, eso sí. En un distrito que es muy conservador como la Metro, que hay que decirlo. Voto pensante de la Metro. Pues la Metro es quien nos dio a Yamatei, que arrasó y fue pero por mucho el más votado en la Metro. Pero es que te lo dio Sandra o votamos no, pero eso en segunda vuelta. En primera vuelta fue el más votado. Imagínate. En primera vuelta fue el más votado. El muerto es lo que decís. Sí. Siento yo, pues. O sea, siempre la presencia de Sandra es ese petate. Y ahora Quiñones es otro del que no puedes esperar transparencia para nada. O sea, es otra persona que no se va a poner a hablar de sus planes, a hablar de sus opiniones ni nada, porque abre la boca y pierde votos.
Entonces él tampoco va a ser transparente sobre lo que está buscando. Como un clip que hubo en las elecciones pasadas que están reviviendo algunos, sí. Donde dijo que el problema del tráfico eran las personas, claro. Sí. Empieza por uno mismo. El tráfico empieza por uno mismo. Sí. Pero ¿y qué alternativa me das? Pues claro, si buses no hay. Pero si no tengo buses. Aunque no has hecho algunas banquetas, las ciclovías, cuéntanos tú cómo son las ciclovías de esta ciudad. No, Rudy. No, mal. O sea, en términos de política pública, ¿qué crees que ha hecho Quiñones en estos 4 años? Él ha hecho como que si todo fuera boleto de ornato y solo fuera ornato y en momentos muy específicos. Pero más que todo ha mantenido estas redes que vos decís. O sea, él ha mantenido el trabajo de ciertas personas, él ha mantenido los contratos de ciertas personas porque... Y con señalamientos, personas con señalamientos. Sí, y la protección de estas personas que son como que los mini caciques dentro de la municipalidad, porque tienen sus redes ya de que operan, ¿verdad? Hacen un poquito de trabajo y sí mantienen sus trabajos, pero hacen un poquito de obra y mantienen esa estructura. Entonces, yo creo que estos años lo que él hizo fue comunicar y ha comunicado muy eficientemente. Todavía la imagen de Muni, color verde, es el partido actual. Sí, de arzuismo. El arzuismo. Y yo mandé a preguntar en la unidad de información pública, que todavía no me han dado la respuesta, ¿cuánto costaron los rótulos esos de la Muni verde? Que están ahora hechos de metal y en toda la ciudad, y todavía no sé. Pero eso fue requete bien pensado desde el año pasado. Me recuerdo cuando los comenzaron a instalar en toda la Avenida América, la Avenida Reforma, ahora lo ven en otras vías principales, no dice nada. Es el logo de la ciudad y dice Muni cumple. Y solo eso. Entonces ahora llegó el primer día de campaña y lo ves. Al rótulo del PAN, el rótulo del Partido Republicano, el rótulo de Suri, todos los rótulos ahí, y ahí está el de la Muni, ya puesto desde hace meses, como que ya lleva ahora la delantera. Entonces él no va a tener que hacer tampoco ese recordatorio, ¿verdad? Entonces en políticas públicas no ha hecho nada, ha hecho política comunicacional. Eso es lo que se ha dedicado a hacer. Entonces, eso te da 20 puntos, 20 a 30. ¿verdad? Y voy a reconocer que sí me gustó uno de los mensajes, que fue de los primeros que hizo Roberto González Canela, que agarró las promesas del año pasado y le dijo, mire, esto fue lo que usted dijo. En la última elección usted prometió estas cosas. ¿Dónde están? ¿Y dónde están? Esto fue lo que pasó con esto, esto fue lo que pasó con aquello. O sea, esa que es lo poquito que se le puede pedir, porque la campaña anterior fue un folletito así que lo doblabas en 4, pues eso es lo que te da información de políticas públicas futuras. Ahora bien, en esta lógica, ¿quién puede comerle el mandado y sacar más de ese 30% para poder ganar? ¿Quién podrá rescatarnos? Pirulo. No. ¿Te gusta Pirulo? No. ¿Quién? Ese es el tema. Sí, ¿quién? Sí. No sé, yo no. Pues no veo, ahora mismo, a mí me parece muy claro que ahora mismo, sin Fopa, Canela. Sí, es que... Está la otra opción, que es Tono Coro, que tiene el capital de haber sido... de Santa Catarina Pinola. Pues en su momento, ¿verdad? Porque luego tuvo el Cambrai y tuvo todos los problemas de que hizo obra. Y el hecho de que iba a ir con líder también, ¿se acuerdan? Sí, me recuerdo. Y todo eso. Cambió. Pero es que además... Y lo de una indemnización tuvo también, ¿no? Tono Coro, sí. Tono Coro tiene un problema que se llama la UNE, que es una marca muy mala en la capital. Sí. En la capital, la UNE sacó 4% en la metro la vez pasada, como marca. O sea, hasta Sandra individualmente superó a la UNE como partido. Es un activo tóxico. Entonces, no es un activo maravilloso la UNE para la capital, en principio, a no ser que hayan cambiado las cosas en estos 4 años. Y yo creo que eso le puede ser un ancla, ¿verdad? Y de ahí, no sé, ¿Sebastián Arzú o...? No creo tampoco. No creo tampoco. Yo... ¿El ingeniero Peralta? No sabes quién es. Sí, o sea, ni lo conozco. Es el de Viva. Se parece un señor muy capaz, pero una vez más un problema muy grande de reconocimiento. Pero yo también, yo te digo, yo no conocía a Sebastián Arzú. Solo lo conocí porque es Arzú. Pero yo tengo cierto preconcepto de ese apellido, y después cuando vi los videos confirmó algunos de mis... Ese le gustó a Lucy, ¿a que sí? El video del fusil de asalto, ¿no te gustó? No, para nada. Me parece terrible, terrible, terrible. Yo conecto más con un Jean-Paul Brer, imagínate. Sí, claro, Jean-Paul es otra opción, ¿verdad? Pero sí. Jean-Paul también creo que es una cuestión, tiene que subir mucho su conocimiento para
para ser yo competitivo. Sabía, ¿no? Se está tirando al alcalde. No por el Partido Azul. Sí, por cierto, ¿han visto el lema del Partido Azul? No. Guatemala no olvida. Sí, de Farchi, eso sí lo vi. De Farchi. Ese es el Partido Azul de Terry. Sí. Pero no le suena, eso es como un mensaje muy izquierda. Yo recuerdo que hiciste un discurso cuando teníamos, fíjese qué, te hablabas de resentimiento. Pero yo me recordó eso. Sí, ¿a que sí? Cuando lo vi, ¿qué no se olvida? A mí me suena algo más, a mí me suena algo relacionado con el conflicto, con carga de izquierdas y además es mentira. Sí que olvida Guatemala. Bueno, está bien, digamos, no nos pongamos a racionalizar. No nos vamos a racionalizar eso, pero quieres decirle a la gente no se olviden. ¿De qué? ¿De qué? Ajá. De qué cuando eres Farchi y eres una opción totalmente conservadora. Y que no vivió en Guatemala no sé cuántos años. Pero a mí sí me suena un mensaje, yo lo veo, y como lo ves sin la cara de ellos, y lo ves con un logo bastante feote, ¿verdad? Sí, que se ve así como que lo he hecho yo. En Paint. Que en Paint, en los años 90. Y dices, Guatemala no olvida, digo, esto que es del conflicto armado, de la memoria del silencio, no sé qué, ¿no? O sea... Sí, extraño. Está extraño. Claro, ahí tienes a Jean Paul, que creo que le haría falta cerrar mucho su brecha de conocimiento. Que él ya firmó como que un compromiso con un gremio de ciclistas para decir, miren, la movilidad es importante para mí y me comprometo que si yo llego, esto va a cambiar, ¿verdad? O sea, vamos a cambiar la identidad de la ciudad. Pero lo digo solo porque lo vi como que una estrategia que reconozco tiene que ver con su pasado, que es, ya conoce los gremios con quien se tiene que asociar, es más sectorial la política, es buscar estos votos, es hackear el sistema, porque encontrás un grupito que todo el grupito va a votar alineado. Aunque la MUNI sí la vas a conseguir con 140.000, 150.000 votos. Sí, es que es la más difícil. O sea, es bastante voto, ¿eh? O sea, no es ninguna tontería. 150.000 votos son cifras del listado nacional, son cifras que algunos candidatos presidenciales no van a tener ni de lejos. Sí, 150.000 votos. La vez pasada hubo 10, 15 candidatos presidenciales que no tuvieron eso. Eso lo tienes que tener solo en la MUNI para ganarla. Entonces no es ninguna. También es un voto bastante masivo. Y que eso de por sí lo convierte en un disuasivo. Esa estadística o ese hecho hace que un montón de partidos no lo voy a lograr, no postulo a nadie aquí. La vez pasada recuerdo que partidos como MLP, URNG, son los partidos que no ponen a nadie aquí. Ahorita en esta coalición intentaron meterse con FOPA. FOPA, sí. No, me imagino. Pues, que la verdad es que, o sea, con todo el respeto y el cariño, FOPA estaba muy claro que no le iban a dejar presentarse, ¿verdad? Entonces, una vez más, ¿cuál fue tu juego? ¿Por qué hiciste esto? Porque sabíamos que se lo iban a bajar. Lo sabíamos. Sí, creo que ahí es estrategia de posicionamiento de alguna idea a futuro. Pienso yo. ¿Qué dirías que es la del MLP con Jordán Rodas sabiendo que se lo iban a bajar también? Quizá. Podría ser. Están pensando más en 2027 que en 2023. Sí, podría ser. Aunque no sé si FOPA lo van a dejar después, porque ahorita lo que viene para él en el futuro es... Juicio. Está terrible. Es sentencia posible como resultado del juicio. Entonces, ya con eso a él sí le van a poner estos peros, ¿verdad? Esta idoneidad sí podría verse afectada, mientras que en otras candidaturas no. Otras candidaturas es por el momento en el que están y el finiquito va a venir más adelante, pero no ahorita. Lo que pasa es que estamos jugando un juego, se ha ido poniendo cada vez más difícil. O sea, yo creo que es un muy mal precedente lo que pasó en 2019, que fue bajarse a la segunda y la tercera en las encuestas, básicamente, o la primera y la tercera, dependiendo de qué encuesta estuvieses viendo. Después se bajaron a Edwin Escobar y dijeron, bueno, pues no pasó nada, ¿va? Nos bajamos a 3. Sí se puede. Candidatos presidenciales que estaban entre los 6 primeros. Entonces sí se puede. Y en este ya llevan 2. Es posible que también se atrevan con Mulet, ¿verdad? Es posible, y así te vas. ¿Y cuál es el límite? Porque para la siguiente, si todo esto sale y al final hiciste todos estos cálculos y no fue una enorme metida de pata, iba a decir cagada. Qué bueno que no lo dijiste. Qué bueno que no lo dijiste. Qué bueno que te frenaste.
Pero si eso sale, entonces para la siguiente ya no es el finiquito solo. Exacto. Ya es que tus asambleas están mal. Y, no, es que en esta asamblea no, entonces ya no te da tiempo de repetirla. Ay, qué pena. No ya jugamos llegaste. A los tecnicismos. Pues. Y entonces, ¿qué es lo que ya estamos jugando? En realidad, esto ya es un juego que ya está, pero ya lo llevas a tal punto que directamente es cada cosa que, un poquito como la rebelión de la granja. No, pero como Ortega en Nicaragua, pero sin encerrarlos, ¿no? Ortega en Nicaragua, ¿cómo se dice? Pero discretamente. Como dirían algunos. Sí, es Ortega discretamente. ¿En qué sentido? En que, ay, mira, es que no tienes finiquito y qué pena. Y tú, ay, es que tus asambleas estaban malas. Y tú, ay, es que tú tienes una prohibición constitucional. Campaña electoral anticipada. Entonces te pasas y acabas haciendo una selección de solo estos y porque seguirá Sandra Torres, va generando presidentes, entonces que nos toque a todos contra Sandra, no sé, va a acabar siendo una cosa dantesca que va a profundizar la crisis. Es el rollo de la rebelión de la granja que fue progresivo, ¿no? Todos somos animales, pero unos son más animales que otros, hasta el punto que ya solo los cerditos son animales y todos los demás no. Sí, en este autoritarismo raro que nos está tocando vivir. ¿Qué? ¿Quién quieres que gane la municipalidad? No me atrevo a hacer una predicción a estas alturas. No estoy hablando en predicción. Te digo, ¿y quién quieres que gane? ¿Quién quiero yo que gane? Sí, o sea, ¿quién verías? O sea, estamos los tres de acuerdo en que Quiñones ya no más. No. Yo por favor. Yo nunca he votado al unionismo. Yo, por favor. Puedo decir Quiñones, con orgullo. O sea, yo creo que es tan claro que llevamos un legado de muchos años de que no se hicieron las cosas y que en la medida en que se hace cada vez más compleja la ciudad, cualquiera menos Quiñones. Pasa factura de que no se invirtió en transporte público y no se hicieron estas infraestructuras, sino es que la MUNI no tiene dinero. No. Bueno, pero tiene capital político, ¿no? Tienen fideicomisos también. Bien ¿Qué hacen con esos fideicomisos? Tiene el impacto vial. O sea, todo el financiamiento de impacto vial, porque cuando un edificio se construye, tiene que pagar por el impacto vial que causa la construcción de ese edificio y el nuevo flujo de vehículos. Entonces, la MUNI tiene dos opciones. Le dice a los constructores, bueno, ustedes nos pueden pagar el monto equivalente al impacto que ustedes van a causar en la red vial, o ustedes pueden agarrar su ruta, darnos propuestas, poner papelería, y después nosotros lo aprobamos para ver cómo ustedes van a disminuir el efecto negativo. Entonces, la segunda opción es demasiado engorrosa. Entonces, lo que hacen es, vale, les damos dinero, díganos en qué. Y la MUNI dice, pague ¿cómo se llama? Pague este paso a nivel. Entonces, se construye un edificio, a la par un paso a nivel. Un edificio ahí cerquita de un paso a nivel. O sea, esa es la forma de financiamiento, que no es necesariamente no tenemos dinero. Es capital político que decías, porque está sentado sobre la autorización del POT y la forma de cómo navegar la construcción de la ciudad. Pero también la MUNI y el unionismo han tenido influencia en el legislativo, que es donde sí puedes conseguir dinero. O sea, para liderar el pacto de corruptos, ahí sí va. Ahí sí hubo capital político. Pero para ponerse eso y decir, mira, mucha, tengo esta idea de ciudad, necesito, porque es necesario, un financiamiento de todas estas infraestructuras, ahí ya es mucho más complicado. Ahí ya no nos gastamos tanto el capital político. El hijo de Álvaro Arzú fue presidente del Congreso. No por sus méritos, sino porque Álvaro Arzú lo puso ahí. Sí. Cuando se puso en 2017 fea la cosa con el tema de la CICIG, ahí sí hubo capital político para hacer con cosas. Una bancada de un par de pelones, o sea, no era una bancada gigante. Él El par de pelones es estas elecciones. Bueno, gente, concluimos. O nos podemos quedar hablando mucho más. ¿No quieres? Yo sé que tú puedes hablar todo el día. No, ya no quiero. Ahora después de lo que ha hecho Lucy no me da la gana. Ya no quiero hablar. Así ya, ¿no? De hecho, despide tú el podcast. Lo estás haciendo para evitar la pregunta que te he hecho. No, yo te digo, quiero a cualquiera Pirulo, que no sea tú eres de Quiñones. Pirulo, no seas así. Cualquiera que no sea Quiñones. Pirulo. Sebastián No es Quiñones. No sé, Pirulo no es Quiñones, te cuento. ¿Puede ser? ¿Vos? Yo no voto. Pero aquí estamos. Esto es muy injusto. Lucy no decide quién queda. Vota un voto, pero no voy a utilizar este espacio para quejarme. Yo sufro todo lo que se sufre en esta ciudad: tráfico, agua, basura, todos los problemas de esta ciudad, la falta de espacios públicos, la falta de espacios recreativos, todo eso, yo lo sufro igual. Y no me dejan votar. No puedo votar. Sí. ¿Y tu capital político? Yo sinceramente creo que hoy por hoy,
yo pensaría en quién es más viable. O sea, yo miraría las encuestas. Esperaría que lleguen las encuestas más serias y vería quién está segundo. Sinceramente, si es Pirulo, prefiero no votar, ¿verdad? Prefiero. O sea, o casi mejor que se quede Quiñones, si va a ser Pirulo o va a ser alguna ocurrencia de estas. Pero, dependiendo quién es esa otra opción, yo me iría por ahí. Que creo que va a ser Canela, sinceramente. Que creo que al final Canela siempre tiene estas campañas donde poco a poco va creciendo y siempre está más bajo de las encuestas al principio. La gente se va acordando de él porque tiene todo ese capital construido. Es el guacalazo, pero también tiene este trabajo hecho en barriadas, en la zona 18, que le fue re bien las elecciones pasadas y demás. Y en ese proceso creo que se va a quedar en una guerra entre los dos, y entre los dos va a recoger en estas últimas 2-3 semanas de las elecciones, va a recoger a toda esa gente que está todavía viendo qué está pasando y dice, bueno, o sea, ¿qué es entre esos dos? Bueno, pues entre esos dos este. Y creo que va a ser un 35-30. Creo que es su oportunidad, sinceramente. Vamos a ver, es que aquí... Yo creo que él desperdició una oportunidad, Canela, desperdició una oportunidad de agrupar ese descontento de una manera más vigorosa, constructiva, más consensuada. Digamos, estos votos de Fopa, él los podría haber recogido antes. ¿Pero no crees que los puede recoger con Vélez, con él? Porque a mí la jugada de Vélez sí me parece una jugada inteligente. Y a ver, el resultado de Vélez estando allí con Canela es negociaciones antes de las elecciones, esta preparación de conversar con gente. Y yo sé porque esas conversaciones estuvieron sucediendo y al final de cuentas creo que Canela desperdició una posible coalición con más partidos. Por querer irse solo, por estar indeciso y por guardar mucho esas cartas, que es la cultura política que traemos varias personas y que trae la sociedad guatemalteca electoral, la cultura política electoral. Y creo que ahí, en ese sentido, Canela pudo haber aprovechado y pudo haber empezado mejor las elecciones si hubiera salido con una alianza con alguien. Fopa concejal podría haber sido tal vez una posible conversación que pudo haber tenido. O la alianza con URNG, Semilla, eso estuvo en conversaciones. Yo sé que estuvo en conversaciones anteriormente. No cuadró y esa una coalición se come a Quiñones. No tengo ninguna duda. Entonces yo creo que se pudo haber ganado antes. Ahora estamos otra vez en esta situación en que estamos como que en especulación y yo estoy como más frustrado que ilusionado por esa razón. Porque se estuvo intentando hacer el trabajo, se tuvo la oportunidad y creo que ahora me preocupa que la consecuencia es que vamos a quedar, que todo va a cambiar para que igual en términos de... que las cuidado con este escenario para un Canela alcalde, que sea Zuri presidenta y Alvarito Arzú presidente del Congreso. Para un alcalde de la ciudad, tremendo. Sí. Porque claramente el unionismo otra vez volvería a ponerla... estaría perdiendo... Que no sé qué tan Quiñones, tan arzuista es, ¿verdad? No sé qué tan arzuista. Yo diría que es quiñonista, que es lo que suele pasar cuando te conviertes en el jefe, ¿verdad? Que te vuelves quiñonista. Pero en esas tensiones a lo mejor hasta les conviene o les parece pues lo segundo peor que puede pasar, lo segundo mejor dicho, porque puede pasar. Y que si tienes el poder, después puedes apretar y hacer muy difícil que haga algo el nuevo alcalde, ¿verdad? Y que la gente diga, ala, pues estábamos mejor con los de antes, ¿verdad? Sí. Que vuelvan, que por lo menos tenían limpia la ciudad y así. Y algo, que eso es lo peor que podría pasar. Y ese escenario no es algo impensable, ¿verdad? Ese escenario es probable, sí. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí. A ustedes. Bonita la conversación. Y no se pierdan las siguientes ediciones de Tangente. Estamos en Spotify, estamos en todas las demás plataformas de podcast, estamos en YouTube como Tangente GT, estamos síganos en Twitter, síganos en TikTok, síganos en Facebook, en Instagram. Busquen Tangente GT y ahí van a estar. Vayan a nuestro Twitter de Tangente GT y ahí tenemos las listas de todos los nombres de las distintas redes sociales donde estamos y nos estamos viendo por aquí en Tangente.